Muy bien, pues buenas tardes a todos y bienvenidos a una edición más del libro poliédrico. Como sabéis, esta es una actividad de divulgación científica que nos patrocina la Universidad Internacional de Andalucía para los que estamos presentes y para su difusión en universidades sudamericanas, a las que saludamos desde aquí y a las que agradecemos su atención y bueno, de alguna manera el haberse enganchado a nuestra dinámica, donde pretendemos sacarle punta de una manera amena, divertida, interesante y en cualquier caso enriquecedora a libros que de alguna manera consideramos que han sido importantes socialmente en la historia de la humanidad por algún aspecto. Con el que tenemos hoy es todo un reto, porque realmente Fahrenheit 451 es un libro de ciencia ficción que, como todo buen libro de ciencia ficción, realmente es un libro de socioficción, porque lo que se debate, lo que nos hace tambalear un poco nuestro pensamiento y de alguna manera reaccionar es la situación con el contexto, pretexto de ambientarlo en el futuro, de posibles problemas a los que se pueda enfrentar la humanidad como consecuencia del desarrollo tecnológico, que es un poco la excusa para tratar los viejos problemas de siempre de la humanidad, ¿no? Yo lo leí por primera vez cuando era pues adolescente, tendría, yo qué sé, yo creo que no tendría más de 16 años, y me impactó muchísimo. Ahora lo he releído otra vez y lo que me ha aterrado ha sido un aspecto muy distinto. Antes me impresionó lo que podía ser de la humanidad y ahora me he quedado horrorizada de lo que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Que es algo en muchos aspectos muy parecido y que vamos a tener oportunidad aquí de tratar. En cualquier caso, el tema grueso que vertebra toda la obra de Fahrenheit es negar el conocimiento a la inmensa población. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de tenerla controlada, la mejor manera de manipularlo. En el libro se hacía quemando libros y actualmente la información pues se puede manipular de otras formas muy distintas, que es lo que vamos a ver aquí, pero en cualquier caso hay una situación todavía peor, que no es necesario quemar libros porque vas a donar las bibliotecas y ya en muchos sitios no te las cogen. Con lo cual los tiramos directamente muchas veces a la basura, lo cual me hace estremecer. Supongo que como a muchos de los que estáis aquí, cuando vamos y pasamos por algún vertedero y vemos montañas de libros puestos al lado por si alguien se los quiere llevar, es una imagen pavorosa. Bueno, esto lo vamos a tratar paulatinamente con otros muchos temas interesantes. Lo que sí os voy a poner un poquito en contexto de esta obra se publicó originalmente en 1953, fue una obra que rápidamente se publicó en muchos idiomas, se ha premiado en muchas ocasiones, pero curiosamente el premio Hugo, que es el premio más emblemático que se daba en esos momentos a las obras de ciencia ficción, que además el premio Hugo se instituyó precisamente en el año 53, no se le dio a esta obra, se le dio al Hombre demolido de Alfred Bester, que ha pasado sin pena ni gloria, porque muy posiblemente muchos de nosotros ni lo hemos leído, y sin embargo esta no fue premiada, pero quedó como la espinita clavada, y en 2004 se le dio el Hugo retroactivo, una especie de retro Hugo, con la idea de compensar un poco esta deficiencia histórica que se había cometido con esta obra. Esta obra fue publicada para situarnos un poco en plena Guerra Fría, con el antecedente de 2 guerras mundiales y de alguna manera inspirada en la quema pública de un montón de obras que hubo en la plaza principal de Berlín, que no me recuerdo cómo se llama ahora mismo, en esa plaza donde fueron destruidos textos que vienen de autores que defendían la libertad como valor primordial de la humanidad por encima de todo, o bien de autores judíos, ¿no? Se quemaron obras de Thomas Mann, de Stefan Zweig, de Einstein, de Freud,
y bueno, en una especie de pira horrorosa en la plaza la plaza central de Berlín, ante miles de personas, con banda de música y con discurso de Goebbels, que era el ministro de la Propaganda e Información Pública del Tercer Reich, como bien sabéis. En este discurso, de alguna manera, se ponía de manifiesto que era necesaria la lucha contra la decadencia social, que llevaban implícita muchas obras, entre ellas esta. Simultáneamente hay que considerar otro factor en el momento en que fue publicada esta obra, que era un ambiente de terror en muchos aspectos. En primer lugar, se habían tirado hacía nada las bombas de Hiroshima y Nagasaki, con lo cual se veía que el poder tecnológico empezaba a ser una fuerza poderosísima y a la que había que tener un cuidado especial, porque además no discriminaba, mataba poblaciones enteras de una manera atroz, y además concretamente en los Estados Unidos, que era la nacionalidad de Ray Bradbury, estaba en un momento donde reinaba la atmósfera de persecución a la creación de autores que estaban enlistados de sospechosos contra los Estados Unidos. Entonces fue la famosa lista de sospechosos de comunismo del senador McCarthy, que pertenecía al Comité de Actividades Antiamericanas, y entonces, bueno, pues realmente había un clima muy propicio para tener miedo de las instituciones, tanto miedo a la persecución puramente cultural como miedo físico a represalias nucleares de trascendencia muy importante. El libro en sí presenta una sociedad estadounidense donde los bomberos se siguen llamando bomberos, pero ya no tienen la función de apagar incendios, porque todas las casas y todos los edificios están revestidos de un material ignífugo. Entonces se convierten en una especie de vigilantes morales y culturales de la sociedad, donde son custodios de la paz mental de los ciudadanos, así se autodefinen, y actúan simultáneamente como censores, como jueces y como ejecutores de la actividad humana, eliminando básicamente toda actividad que pudiera relacionarse con la reflexión. Todo lo que era pensar, pararse a pensar y a reflexionar, era una cosa que había que perseguir aquí lo hacían mediante la quema de libros, que era el principal vehículo en esos momentos de conducción de ideas libres, y cuestionando todo lo que sea invitar al sosiego, invitar a la calma, invitar a la charla, a estar con uno mismo o con los amigos, pero reflexionando. Esto es un poco la finalidad principal de los protagonistas de este libro, que son los bomberos. Se llama Fahrenheit 451 porque en la escala Celsius, que es la nuestra, corresponde a 232,8 grados, que es la temperatura a la que el papel estándar arde. Bueno, es un libro que tiene muchísimas chichas para debatir, y eso es lo que vamos a hacer ahora, y para ello tenemos a tres personas que reflexionan muy bien y que por eso he tenido el placer de invitarlos y la suerte de que aceptaran la invitación. Bueno, vamos por riguroso orden alfabético porque los tres son igualmente estupendos. Entonces, en primer lugar tenemos a Raúl Caballero, que es profesor titular de Filología Griega de la Universidad de Málaga. Después tenemos a Enrique Martínez, que ha sido durante mucho tiempo profesor de Pedagogía de la Facultad de Ciencias de la Educación, también de la Universidad de Málaga. Y tenemos también a Cristina Urdiales, que es catedrática de Ingeniería Robótica, con lo cual también para hablar de temas de ciencia ficción creo que es la candidata idónea, pero los tres en realidad lo que como siempre tratamos de buscar en el libro poliédrico es que ofrezcan una visión no como especialistas en su materia, sino dando la perspectiva que desde su materia y su perfil profesional le da una visión particular a personas que son muy leídas. Es decir, la línea común que nos vertebra es el amor a la lectura y el amor a los libros, y en algunos casos, como me ha parecido
encontrar en Cristina, pues encontrar una colega friki de la ciencia ficción, lo cual me ha dado muchísima alegría. Bien, sus brillantes currículas están en la red, con lo cual no vamos a parar a mencionarlas ni a perder tiempo en ello, sino que vamos a pasar directamente a meternos en materia y vamos a hacer una pequeña ronda muy rápida. Yo simplemente quería preguntaros para empezar, ¿os parece, coincidís conmigo, os parece que realmente este libro que se publicó hace La Friolera de 71 años, está de actualidad, merece la pena que lo debatamos? Ya os dejo un poco. En mi opinión sí, porque plantea uno de los viejos temas que aparecen con recurrencia en la política, que es el de tratar de volver a situaciones anteriores cuando eso puede beneficiar al que detenta el poder. En este caso es un intento exitoso el que se produce, el de regresión social y política previa a la regresión de tipo personal. Es decir, se ha producido un vaciamiento de los criterios de los ciudadanos a los que a continuación se les da una especie de papilla ideológica, económica, para que puedan actuar de acuerdo con los intereses del poder. Es una tentación la de tratar de hacer cosas similares a esta que acabo de decir. Y esto es posible porque, recuerdo, no sé si era Miguel Ángel Aguilar quien lo decía hace mucho tiempo, un periodista del País, decía que el confort de los que mandan, el confort de los que están en el poder, tiene una de sus más firmes bases, no tanto en el poder de los que mandan, sino en la ignorancia, en la dependencia de quienes obedecen. Y lo que se ha hecho en esta sociedad, parece mentira, una regresión a etapas muy anteriores a las de la democracia que parecen haber vivido en algún momento, es vaciar de contenidos, de creencias, de firmezas, aquello en lo que la gente creía, y se les ha dado una especie de nueva papilla ideológica y económica para que vayan tirando. Con lo cual tú sí que crees que está de absoluta actualidad. Absolutamente actualidad. Repite el intento de manipular también desde el poder, cosa que se hace siempre. Se dice que el poder corrompe, dice, si el poder es absoluto, corrompe absolutamente. Ese intento de subsistir en el poder, de ampliar el campo de poder en beneficio de quienes los detentan y de sus respectivas clientelas, es algo que está ahí. Bueno, pues totalmente de acuerdo, Enrique. De hecho, estoy convencido de que si esta novela se publicara o se hubiera publicado ahora, en nuestros días, sería muy difícil catalogarla como una novela de ciencia ficción. Sería más bien casi una novela realista o naturalista, ¿no? Costumbrista. Casi, ¿no? Entonces, realmente sí. Es obvio que sí, que la novela refleja una problemática acuciante. El propio autor, Bradbury, en el posfacio que tiene al final el libro, que es del año 93, claro, después de muchos años de estar el libro circulando, el propio autor lo dice de una manera muy preocupante, ¿no? Todavía en 1993, cuando de hecho ni siquiera Internet se había desarrollado de la manera en que lo ha hecho a partir sobre todo de 1995 y del siglo XXI. Voy a citar muy brevemente un párrafo de Bradbury de este posfacio, porque creo que da en la clave de cómo el libro todavía merece ser leído, porque nos enfrenta a una problemática absolutamente de nuestros días. Dice así el autor: solo resta mencionar una predicción que mi bombero jefe, Beatty, hizo en 1953, en medio de mi libro. Se refería a la posibilidad de quemar libros sin cerillas ni fuego. Porque no hace falta quemar libros si el mundo empieza a llenarse de gente que no lee, que no aprende, que no sabe. Bueno, me salto unas cuantas líneas y al final, fijaos, se mete en el sistema educativo, que creo que es el punto crucial, ¿no? Donde se juega la partida, ¿no? No todo está perdido, por supuesto, todavía estamos a tiempo si evaluamos adecuadamente y por igual a profesores, alumnos y padres, si hacemos de la calidad una responsabilidad compartida, pero no de los sellos de calidad que se venden a los colegios, que eso no refleja nada, ¿no? Sino de la calidad y de la exigencia, ¿no? Y continúa la cita ya para terminar. Si nos aseguramos de que al cumplir los 6 años, cualquier niño en cualquier país
puede disponer de una biblioteca y aprender casi por osmosis. Y aquí viene una predicción ya de Bradbury, creo que excesivamente optimista, pero bueno, termina así el párrafo. Entonces la cifra de drogadictos, bandas callejeras, violaciones y asesinatos se reducirían casi a cero. Bien, creo que esta perspectiva es demasiado optimista, pero sí comparto con esa cita que efectivamente hay un problema en la sociedad y que yo creo que eso lo deja muy claro el libro. El problema no es tanto la tecnología, y con eso no quiero decir que la tecnología sea neutra, como se dice tantas veces, no lo es en absoluto. La tecnología no tiene nada de neutral. La tecnología propicia que se mueran ciertas prácticas y que nazcan otras, siempre. Y dependiendo del tipo de tecnología, bueno, pues los destrozos pueden ser mayores o menores. La imprenta, por ejemplo, ¿no? Una tecnología que acabó casi en 50 años con la técnica de escribir manuscritos en códices de papiro o de pergamino, ¿no? Es decir, toda tecnología tiene un sentido y una dirección y no es en absoluto neutral, pero así todo la tecnología no es el problema que se plantea en el libro. El problema no viene de la tecnología en sí, y voy a explicar muy brevemente por qué. La solución que dan los resistentes, esa sociedad de libros vivientes que viven en el campo, marginados de la sociedad, pero absolutamente convencidos de que tienen que salvar la tradición literaria, ¿no? La solución que dan es una solución tecnológica también. No, eso no debemos olvidarlo, es una solución tecnológica. ¿Por qué? Porque precisamente se dice al final de la novela que el líder de esta sociedad de libros vivientes, los resistentes, ha ideado un recurso, ciertos recursos mnemotécnicos que no se nos explican, para que baste leer una sola vez un libro para que se quede en la memoria perfectamente. Es decir, se trata de una solución tecnológica, poner el propio cuerpo, la propia memoria, biotecnológica totalmente, la propia mente, la propia memoria, para conservar una tradición literaria, ¿no? Me parece extremadamente interesante este punto porque no es que se denuncie el peligro de la tecnología en sí, sino que efectivamente se da por asumido que el ser humano es un ser tecnológico, que desde que aprendió a cazar mamuts en el Paleolítico, o cuando en la era que fuera, corregidme lo que sabéis de esto aquí, se rodeó de utensilios, de armas y de cultura material que lo distinguió del resto de las especies. Es un ser tecnológico y eso el libro no lo pone en absoluto en cuestión. El problema es que se crea una especie de tradición literaria, oral, nueva, pero que no discute la tradición escrita. Me explico. Esto un poco lo digo desde mi especialidad muy rápido. Vamos con... Sí. Esto era una primera ronda, o sea, que para ti también está de actualidad el libro. Cristina, por favor. Pues yo creo que lo que voy a hacer es que, ya que el libro apunta a que se intenta evitar la reflexión, voy a dar una vuelta y voy a hacer justo lo contrario. Entonces, en vez de dar mi opinión, voy a plantear unas preguntas, voy a hacer un test que luego podéis ir contestando todos, y os animo a los del público que también lo hagáis con nosotros, y lo vamos a llamar ¿cómo de bien conoces tus propias distopías? Os voy a decir 5 cosas y tenéis que intentar determinar si salen en el libro o si son realidad, ¿vale? Entonces las voy a ir leyendo porque yo no tengo la memoria de los del libro y me las he apuntado. La primera pregunta sería: la prohibición y posterior quema de libros llega al punto de que algunos empiezan a editarse en forma ignífuga, para que no se puedan quemar, ¿vale? Esa es la primera. Ya sabéis, libro o realidad. La segunda sería: se impone la cultura de la cancelación, donde todo lo que molesta a una minoría debe ser eliminado. La tercera: sucesivas crisis otorgan al primer ministro la capacidad de gobernar indefinidamente por decreto, se suspenden las Cortes y se limita la libertad de expresión, de reunión y los medios. Cuarta: se elimina progresivamente las humanidades y, en general, todo lo que no tiene una utilidad obvia en la educación. Y la última:
Los nuevos formatos de acceso a más media y a redes sociales tienen un impacto negativo en la capacidad de concentración, el empleo de la memoria y el proceso atencional de los usuarios. Aquí lo dejo y luego lo discutimos. Interesantísimo. Vamos, es que... O si quieres aportar algo más para empezar, Cristina, o seguimos un poco... Es que creo que si aporto algo más voy a copar la discusión, os dejo que aportéis vosotros. Traigo las respuestas, pero las vamos a ir discutiendo. Es interesante que vayamos todos rumiando estas ideas porque nos pueden dar mucho juego. Yo de entrada me gustaría entrar un poco en el meollo del libro cuando vemos cómo Bradbury, con estas estrategias entretenedoras, porque como se trata de evitar que la gente piense y que la gente reflexione, pues a la gente hay que tenerla entretenida. Entonces, entretenida por no llamarla idiotizada, alienada, tontada o como queráis. Pero el tema de cómo el objetivo se pone la clase media americana como referencia, era tener una pared pantalla, después tener dos, hasta lo máximo que era tener toda la casa forrada de paredes pantalla, donde la familia, entre comillas, la familia que era, pues se supone que esa familia virtual, que se supone que son muy amigos tuyos y te quieren muchísimo, están continuamente hablando contigo, claro, están condicionando lo que tú quieres decir, lo que tú debes pensar, lo que tú debes hablar y con quién lo debes hablar, ¿no? Esa situación, ¿cómo la trasladamos a la realidad? ¿Es trasladable o es absolutamente evidente? En el libro está claro que el objetivo es evitar que la gente piense. Y un libro, dice uno de los personajes, creo que es Betty, el que dice, un libro es un arma peligrosa porque si lo abre el vecino puede tener dudas y puede empezar a pensar. Y la propia mujer de Montag dice en un momento determinado, miré al marido, estaba quieto y exclamó, hay un peligro, este hombre va a pensar, puede pensar. Hay entonces una actitud de recelo hacia el que calla, hacia el que no está ocupado. El sistema educativo del que se vale el autor y del que se valen los protagonistas de la novela es un sistema de puro activismo. Hay que tener ocupada a la gente continuamente, que no piensen, y de una cosa a otra. Hay incluso un parque pues, para romper coches, un parque para romper vidrios. Hay que hacer muchas cosas y que la gente no piense. Se olvida a veces que cuando creemos que por el hecho de conocer vamos a ser mejores, hacen falta más cosas. No sé si era Sócrates, me corriges, el que decía que algo así como que el conocimiento produce virtud. El mero conocimiento no produce virtud. Hay otras actitudes a resolver en la educación y en este caso concreto lo que se hace es quitar por medio lo que en principio parece que está más en contra del pensamiento automático, que es vamos a quitar las humanidades. Quitamos la historia, quitamos la literatura, quitamos la gramática, quitamos la filosofía. Eso es un peligro. Hay que dar una información, un sistema educativo puramente memorístico, automatizado, que la gente reciba enlatadas casi durante 4 horas una serie de lecciones. Son los profesores los que hacen preguntas, los alumnos no pueden preguntar. De esta manera está claro que se está condicionando tremendamente la capacidad de reflexión, la capacidad de debate, la capacidad de crítica del sistema. Y ese es el éxito. Empiezan por el sistema educativo. Es básico. Y conste, ningún sistema educativo es neutral. Todos, lo digan o no lo digan, tienen detrás una filosofía y unas creencias. No hay sistema educativo que sea neutral. Todos encierran unos valores. Y desde el punto de vista, digamos, de la actualidad, y quienes nos preocupen por estas cosas, lo que hay que hacer es procurar presentar valores que sean reconocidos en un planteamiento de tipo democrático y evitar este tipo de manipulación que hace la escuela, que aparece en la novela. Esto entronca mucho con tu cuarta pregunta. La cuarta pregunta que tú has hecho es deberíamos eliminar, o sea, en relación a la eliminación de las humanidades. Sí, de hecho tengo el párrafo en que lo hacen, sí. Este es del libro. Los años de universidad se acortan, la disciplina se relaja, la filosofía, la historia y el lenguaje se abandonan, el idioma y su pronunciación son gradualmente descuidados. No sé si nos está sonando algo. ¿Qué hace? Después,
por último, casi completamente ignorando, la vida es inmediata, el empleo cuenta, el placer domina todo después del trabajo. ¿Por qué aprender algo excepto apretar botones, enchufar conmutadores, encajar tornillos y tuercas? Entonces, desde mi punto de vista, esto evidentemente del libro, porque todavía no nos han obligado del todo en la realidad, pero bueno, si miramos a ver los programas de educación que tenemos hoy en día, el tipo de enseñanza que se propone hoy en día y el tipo de tareas que se encargan en los colegios hoy en día, yo creo que se contesta la pregunta sola de que es en el libro, pero estamos a 2 telediarios de que sea la realidad. El sistema educativo, perdón, lo que hace es procurar, en este caso concreto, dotar de habilidades, de destrezas, pero no de conocimiento vivo, de capacidad de análisis, de crítica, de inventiva, de originalidad. Todo lo contrario, se reducen al máximo, como se ha dicho, los programas, el tiempo, etcétera. ¿No pensáis que puede ser un problema de los incentivos, o sea, de lo que serían los indicadores? Ahora te dicen, por ejemplo, un indicador es el número de aprobados, no el número de gente que sabe saliendo algo. Lo dejo ahí para ver qué pensáis. Yo contra eso me amotiné directamente. Hace un montón de años recibimos en la facultad una circular de que teníamos que tener un mínimo de aprobados de tanto. Y bueno, yo no sé si fue, supongo que no, porque yo estaba, en ese momento acababa de sacar la titularidad y era muy jovencita y no me había ningún caso, pero mandé una carta atroz a que en ese momento fue el director general de universidades, diciéndole que cómo me tenía que decir a mí el número de aprobados que tengo que tener, que se lo tendrá que decir a los alumnos que estudien y espabilen, no a mí. Bueno, fue una cosa y hubo una reacción enorme y de aquello nunca más se volvió a saber, como aquella intentona que hubo también de eliminar las humanidades de la secundaria. Hubo una cosa muy fuerte hace 2 años, que estaba yo estudiando arte y a mí me dolió como nada. Cíclicamente. Pero también cíclicamente hay reacción. Sí. Eso, sí. No, sí, por ahora sí, esto me interesa a mí mucho. ¿Pensáis que la capacidad que tenemos todavía de resistirnos a los intentos de manipulación que hay continuos por parte del poder, lo tenga quien lo tenga, del partido que sea, es que terminan haciendo todos lo mismo? Terminan todos intentando decirnos qué tenemos que pensar, cuántas veces tenemos que hacer pipí, y dónde tenemos que, si tenemos que tener coche o no tenemos que tener coche, tenemos que ir en bicicleta. Oiga, ¿me quiere dejar que vaya yo como me dé la gana? Esa tentativa es continua. Entonces, ¿pensáis que la resistencia que todavía tenemos la vamos a seguir teniendo? Porque yo veo las nuevas generaciones y yo me horrorizo. No sé si es que me estoy haciendo vieja, que es posible, pero es que los veo alienadísimos. Bueno, es también lo que están absorbiendo, ¿no? O sea, es culpa de los que somos mayores y estamos dejando que pase eso. De todas formas, a mí eso es de las cosas que más me rompió la cabeza en el libro, sobre todo ahora que lo he vuelto a leer ya de más mayor. En el libro, tal como te lo cuenta Viti, porque está hablando con el protagonista y le dice, no fue el gobierno que llegó e impuso esto, que va. Eso vino de abajo. O sea, la gente decidió que no tenía ganas de leer cosas complicadas y que prefería tebeos, deportes y revistas. Pero claro, cuando se empezaron a dejar de hacer libros, porque a la gente no le interesaban y solo leían unos pocos, empezó a sentirse amenazado porque el vecino es más listo que yo, porque como lee libros, yo no quiero que el vecino lea libros, pues entonces es más listo que yo. Como yo no quiero leerlos, que no los lea él tampoco. Entonces te viene a decir que realmente todo el movimiento opresivo y demás no es descendente, que es lo que tiende a pasarse en casi todas las distopías, es ascendente, es la población la que se acaba autooprimiendo y sube al poder. O sea, es un poco, nosotros somos muy en distopía de no es culpa mía, es que ha subido uno malo. Sí. No, aquí la culpa es del de abajo, o sea, tienes lo que te mereces. O sea, eso es lo que te viene a vender el libro y te lo dice en varias ocasiones. La novela es precisamente la de un consenso y una unanimidad no impuesta desde la autoridad, desde arriba, sino autoimpuesta desde la propia sociedad. Se trata, en definitiva, de crear un tipo humano, una sociedad en la que nadie se distinga de nadie, en la que todos seamos exactamente iguales pero no iguales en derechos,
no la igualdad de oportunidades, que es lo que reflejan, pues, digamos, los textos constitucionales de la mayoría de las democracias liberales. Es una perversión, una degeneración de ese ideal de libertad y de igualdad que refleja la propia Constitución americana y cualquier constitución de cualquier régimen político democrático liberal, ¿no?, en el que nos movemos. Se trata de, partiendo de esos ideales de igualdad y de derecho a la felicidad, que es una palabra tal cual, esa expresión que aparece en la Declaración de Derechos de 1876, del 4 de julio de Estados Unidos. Partiendo de ahí, se trata de que ese ideal de felicidad se socialice hasta tal punto que todo el mundo tenga la misma concepción de la felicidad y todo el mundo aspire al mismo tipo de felicidad, una felicidad que está basada en el confort, en no plantearse ningún tipo de problemas, en huir del dolor y de cualquier tipo de preocupación y en huir, como quien huye de la peste, del disenso, de la divergencia, del no ver las cosas como la ve otra persona. Entonces, se trata de una especie de marea que va creciendo desde abajo de la sociedad y que no se impone porque sí, sino porque hay un autoconvencimiento de todo el mundo, de la gente que vive en las ciudades, de que esa es la mejor manera de vivir, una vida, digamos, en la que existe siempre una satisfacción plena en el consumo, en una satisfacción inmediata de los placeres, pero no se vive de verdad, no se vive auténticamente. Es lo que Clarisse, por ejemplo, le enseña a Montag al principio de la novela. ¿Te has planteado mirar hacia arriba cuando llueve, abrir la boca y saborear las gotas que caen de la lluvia, del cielo? Y esa experiencia que para nosotros puede resultar, en el fondo, muy trivial, para Montag es todo un descubrimiento, ¿no? Para el protagonista que está empezando a abrir los ojos, es todo un descubrimiento. Realmente estás viviendo la vida, eres feliz, estás enamorado de tu mujer. Le hace Clarisse, que como su nombre parlante indica, es una muchacha de luz, ¿no? Clarisse, ¿no? Una auténtica muchacha de luz, que se caracteriza por vivir la vida de forma inmediata, vivir la vida de verdad, vivir las experiencias reales, sensoriales del cuerpo, de la tierra, de la vida, ¿no? Y vivirlas con mucha intensidad, ¿no? Todo eso que se pierde precisamente en la vida enlatada, digamos, abocada al consumo y a la falsedad de las experiencias en la que están imbuidos todo el mundo, pero por propio autoconvencimiento. El propio Juan Ramón Jiménez, y ya termino mi intervención con esto, lo dice en el texto que precisamente abre la novela. Es interesantísimo porque es una cita de Juan Ramón Jiménez. Yo he intentado localizarla y creo que está en alguno de sus aforismos. No es un poema, creo, pero habría que asegurarse. Lo que dice es exactamente, un pareado, ¿no?, de Juan Ramón Jiménez: si os dan papel pautado, escribid por el otro lado. Lo dice todo ahí, ¿no? Ahí resume perfectamente el asunto de la novela, ¿no? No sigamos el papel pautado, ¿no? Sigamos, si nos dan papel pautado, o escribimos por el otro lado o escribimos torcido. Si nos lo dan torcido, escribimos recto. Se trata de encontrar cada uno su propio camino, precisamente en libertad e independencia, ¿no? Y Clarisse es el elemento subversivo en esa sociedad, simplemente porque hace cosas tan normales como pararse, hablar, reflexionar, mirar para arriba, ver cómo llueve, y no está, bueno, pues, pero también es interesante, es muy interesante eso que habéis planteado ahora mismo vosotros, tú diciendo que es un movimiento realmente, es una tiranía, pero una tiranía autoimpuesta, generada por la propia población, y por tanto donde es difícil buscar un cabeza de turco como culpable. No hay un tirano al que derrocar, porque la tiranía la ejerce la propia sociedad de una manera democrática, entre comillas. Sin embargo, se deja entrever también durante todo el libro el hastío absoluto que de manera individual tienen todos, aunque nadie se atreve a confesarlo. En la figura de la esposa de Mildred, que
que la pobre, que se intenta suicidar poco más o menos que todas las noches, y que ahí estaban los profesionales, que eso es pavoroso, ¿eh? Los profesionales antisuicidio que llegaban con la ¿cómo le llamaban? La pitón. La pitón negra o algo así, que era una especie de tubo que te metían en el estómago, te quitaban todos los narcóticos que te habían metido y tal cual, y te deberían dar algo para que no te acordaras, te cambiaba así, y te daban algo para tontarte porque por la mañana parecía como que la señora no se acordaba de nada. Pero ese hastío estaba latente, sin embargo, no es compartido, es un hastío absolutamente individual y privado. Yo, si queréis, a mí es lo que más miedo me ha dado de toda la lectura de la novela, es esa autocensura de toda esa población por no decir en voz alta lo que de manera individual están pensando todos. Entonces, os traslado esto siendo valiente, haciendo un poco de subversiva también, que también es mi papel tener aquí. ¿Nos da a vosotros la sensación de que muchas veces, con toda ahora mismo la autocensura que hay, digan lo que digan, yo la siento así, como autocensura en muchos aspectos que no podemos plantearnos porque es políticamente incorrecto? Ejemplo, nosotras que somos científicas, y nos ponen ahora que hay que poner el criterio de género en los proyectos de investigación. Bueno, yo tengo aquí un colega que a lo mejor querrá personalizar o no, que me dijo, bueno, ¿y yo cómo explico el ciclo de Cres con ideología de género? ¿Eso cómo se hace? Pero vamos a ver, es que estamos rayando una serie de cosas que tú dices, pero esto no lo puedes decir. Yo lo estoy diciendo aquí porque no sé ni por qué, porque me van a correr a gorrazos. Pero es que realmente estamos viviendo estas situaciones, pero las censuras no las ponemos nosotros mismos. De una manera que es que como no hagan lo políticamente correcto, pero vamos a ver, el otro día había un grupo de alumnos chillando delante de mi clase, estaban además los alumnos haciendo un examen y estaban chillando, no recuerdo exactamente el eslogan, pero era algo así como Israel asesina y la UMA lo financia. Digo, ¿cómo que la UMA financia el asesinato de los palestinos? Y esto yo no me he enterado desde el momento. Bueno, pues se armó tal revuelo con eso que al día siguiente en el banner, habréis visto en el banner de la UMA, estaba todo un alegato a favor de Palestina, que a mí no me parece ni bien ni mal, sino todo lo contrario. Lo que me da pavor es que fuera una reacción inmediata a esos 4 alumnos que estaban chillando eso. Tú dices, pero vamos a ver, ¿cómo eso puede imponerse de una manera tan generalizada, que no nos metemos en el hecho en sí, sino en el hecho de que la corrección política se autoimponga sin razonar? Esa es la pregunta 2. Esa es la pregunta 2, fíjate, efectivamente, la teoría de la cancelación. Sí, se impone la cultura de la cancelación, donde todo lo que molesta a una minoría debe ser eliminado. Pero resulta que también está en el libro, hace 50 años. Os leo el parrafito si queréis. Está estupendo. Decía, ahora consideramos las minorías en nuestra civilización. Cuanto mayor sea la población, más minorías hay. Has de comprobar que nuestra civilización es tan vasta que no podemos permitir que nuestras minorías se alteren o exciten. A la gente de color no le gusta el pequeño Sambo, a quemarlo. La gente blanca se siente incómoda por la cabaña del tío Tom, a quemarlo. Escribes un libro sobre el tabaco y el cáncer de pulmón, los fabricantes de cigarrillos se lamentan, a quemar el libro. A quemar el libro, sí, sí. Y bueno, ahora mismo, yo cuando leí eso, que lo tenía aquí apuntado al lado, muy parecido a la quema esta de la cabaña del tío Tom, o el negrito Sambo, lo que ha pasado ahora mismo con Tintín. Yo he sido lectora de Tintín toda mi familia, me encantaban los Tintín, que los puristas llaman Tintín, pero para mí... Bueno, pues ahora Tintín, por lo visto, está sufriendo una persecución por parte de un montón de gente que le dice que es muy racista, pero vamos a ver, pero eso está escrito en otro contexto, en otro momento, el pensamiento era distinto. Los movimientos se han incluido un minutito antes para explicarte que el esclavismo es muy malo. Sí.
por si no lo sabía. Y Blancanieves y los 7 enanitos le quieren cambiar el nombre porque no se le puede decir enanito a un enanito. Persona de estatura pequeña. Es muy interesante lo que cuenta el propio autor en el posfacio de 1990 y pico, ¿no? Sobre la génesis de la novela, ¿no? De cómo la compuso alquilando máquinas de escribir en el sótano de la biblioteca de la universidad, de la UCLA, ¿no? Y cómo, bueno, tuvo que vender cuentos que había escrito previamente para poder echar los centavos en las máquinas de escribir, y tenía el tiempo tasado, ¿no? Tenía que escribir a una velocidad determinada para que le diera tiempo a terminar la novela. Y luego dice, y a pesar de eso, bueno, tuve una especie de experiencia electrificante, ¿no? Yo y la máquina unidos, vinculados por los dedos de las dos manos. Bien, una especie de inspiración, ¿no? Que él cuenta que le ocurrió, quizá llevado por la necesidad de aprovechar al máximo el tiempo disponible, ¿no? Pero luego cuenta, y eso es muy interesante, entroncando con lo que estáis diciendo, que cuando llegó el momento de buscar un editor, no encontraban a nadie que estuviese dispuesto a publicar la novela en 1953. Lo que había hecho el autor era escribir la novela en 2 fases. La primera 25.000 palabras, la segunda otras 25.000 que le pidió un editor para que tuviera un cuerpo, digamos, más de novela, no de cuento corto. Y cuando termina, resulta que no pueden colocarla, que no hay nadie que se atreva a publicar una novela donde se habla precisamente de estos aspectos tan delicados, tan vidriosos en la sociedad americana. En los campus americanos esto es un auténtico problema. Cualquier manifestación, efectivamente, y eso está llegando aquí, evidentemente, ya lo habéis ejemplificado, pero cualquier manifestación que suponga herir la sensibilidad de alguna minoría, de alguna comunidad o de alguna persona en concreto, es inmediatamente pues, sofocada, ¿no? Por las autoridades de la propia universidad. Pero lo que dice Bradbury es muy interesante, porque el único editor que se atrevió a publicar la novela fue nada más y nada menos que el editor de la revista Playboy, Hugh Hefner, que hoy sabemos, después de todo lo que se ha publicado sobre él, después de tantos años que han pasado y de las investigaciones que ha habido al respecto, sabemos que efectivamente sometía a las mujeres que trabajaban para la revista a una explotación bastante descarnada. Eso es así. Sin embargo, el autor, en 1997 o 98, cuando es el posfacio, sigue homenajeando de alguna manera a Hugh Hefner por haberse atrevido en el año 53, cuando Hugh Hefner no era conocido por nadie y estaba a punto de sacar la revista Playboy, a publicar en Playboy esta novela por fascículos. Pero lo hace en el año 90 y largo ya. Es decir que yo no sé si en ese año ya se sabía lo suficiente de Hugh Hefner como para atreverse a decirlo, pero lo dijo. Es decir, se trata, en el caso de Bradbury, yo creo que la cosa está clara. Frente a lo políticamente correcto, Bradbury lo tiene clarísimo. No me corto porque en una democracia donde existe el disenso y donde el disenso es el pilar de la convivencia plural de lo que es una democracia, la diferencia de opiniones y la posibilidad de herir la sensibilidad de las minorías hay que darla por asumida en el debate democrático, hay que darla por asumida, hay que asumirlo, que eso es parte del juego. Y si renunciamos a eso, acabamos como en la novela. Parte del éxito del sistema. Es que si no, el sistema involuciona. A mí me gustaría destacar en esta situación de conflicto que se plantea en la novela dos modos de reaccionar. Uno es el de la heroicidad. La señora que prefiere quemarse con los libros en la casa. El otro que chilla y lo tratan por loco y lo llevan al hospital. Son comportamientos, diríamos, heroicos en estas situaciones de opresión. Alguien puede tener la tentación de ser héroe, ¿sí? De tener un comportamiento heroico. Pero creo que a nadie se le puede exigir que sea un héroe. Es una cuestión de tipo, una decisión de tipo personal. No podemos exigir a los demás que sean héroes. Lo que sí podemos hacer, como hace el viejo lector que aparece Feybar, es, mire usted, nuestra obligación en situación de opresión es la de resistir. Tenemos que resistir y buscarle vueltas a la situación para poder hacer aquello que queremos, que es conservar la memoria
que esta sociedad ha sido capaz de generar a lo largo de siglos. Y tú vas a ser el Quijote, y tú los ensayos de Bertrand Russell, etc. Y lo memorizas con esta técnica que decíamos que ahí no se descubre. Pero esta es la posibilidad. Cabe naturalmente la postura estúpida del colaboracionista cobarde, pero también esta otra más discreta, cuando el viejo dice tenemos que sobrevivir, hay que aguantar. Y a lo largo del tiempo ver cómo nos ingeniamos, incluso para hacer de manera subrepticia y en la oscuridad algún tipo de edición, y garantizar que este conocimiento no se va a perder. Yo creo que es una postura pues, más inteligente y que sí está, yo creo que en la posibilidad de actuación de la mayoría de los mortales. No aplaudir al tirano, pero ver cómo te las arreglas para conseguir que los fines que quieres se van a conseguir. No te inmoles innecesariamente, puedes hacerlo de manera más viva. Digamos una textura, las dos posturas serían una más proactiva y otra más conservadora, ¿no? Más de esperar la oportunidad, pero estar ahí latente, aunque el final de la novela en ese aspecto es un canto al optimismo, porque dice, bueno, pase lo que pase, la humanidad va a seguir para adelante. Pero a mí me interesa ahora mucho tu opinión, Cristina, como tecnóloga number one. Yo tengo no sé si es una sensación, luchan dos partes de mi manera de pensar. Por un lado, mi creencia derivada de mi ejercicio profesional, de que la ciencia siempre lleva consigo un progreso a largo plazo de la humanidad, aunque puntualmente tenga borrones y puntos negros. Pero en este aspecto, en lo que es el control de la manipulación de la masa, no soy tan positiva. No sé si es que eso ya es consecuencia de mi otra yo, que es la edad que tengo. A lo mejor es que al hacerme mayor y eso me horrorizaría. Me estoy volviendo pesimista. Bueno, yo creo que conforme nos echamos años y vamos viendo más cosas, todos tendemos al pesimismo. O sea, por suerte la gente más joven... Pero tú eres más tecnóloga, con lo cual sabes más que yo, y eres también más joven. A ver, bueno, por una parte, lo primero, aprovecho para decir que la primera pregunta que he hecho, la de los libros ignífugos, aunque os creáis que no, es mundo real. O sea, Penguin sacó una edición lo digo como dato, del cuento de la criada, que no se puede quemar, y ya que estaba, se me ocurrió mirar a ver qué países están quemando libros actualmente. Hay una lista entera en internet que se puede consultar, os sorprenderíais. O sea, estoy hablando recientemente, en los últimos 10 años, no recientemente en la guerra mundial, ¿vale? Y a la cabeza, bueno, ¿quién creéis que está a la cabeza? China. Y después, Estados Unidos, ¿no? Ni Irán ni Rusia. Primero China y luego Estados Unidos, no en conjunto porque va por estados, pero Estados Unidos. Si comprobáis los títulos que hay, ya no voy a entrar por no alargarme más, pero podéis mirarlo y os vais a sorprender también, porque no hemos cambiado nada en los últimos 200 años. Dime, por ejemplo, dime los tres primeros, que ya me... Bueno, los primeros, la Biblia, o sea, por empezar. Curioso, en China está totalmente prohibido. No solo en China, en más sitios. China es de las que más quema, pero hay más gente. O sea, la Biblia está siempre en las primeras posiciones de libros que se queman. Curioso. Sí, bueno, y luego el resto pues siempre tienes cuestiones de política, pues por ejemplo tenemos los versos satánicos, sí, que fue uno que aquí hubo mucho... Porque lo cogieron de cabeza de turco un poco. Caray, sí, pero a este hombre lo han atacado y han atentado contra su vida, no es que le hayan quemado el libro, que por supuesto, pero hay cosas curiosísimas en libros, o sea, pero bueno, es otro debate para otro momento, no quiero acaparar mucho el tema. Muy interesante. Mundo real, que si no todos son el libro. Sí, y por lo otro, en cuanto a tecnología, yo pienso que sí, pero de nuevo estoy con la parte de abajo hacia arriba. O sea, la tecnología y la ciencia siempre se pueden utilizar de dos maneras. O sea, yo no digo que sea neutra, no es neutra, pero la responsable último de cómo se utilice la ciencia y la tecnología es el ser humano que la utiliza como sociedad, no como persona en todo el mundo. Pero yo no hago, ya tú no, pero como sociedad, o sea, a ti te dicen yo he hecho esto y tú dices, ah, vale, o plantas cara, como decía Enrique. O sea, dices, no, eso no está bien. Antes, por ejemplo, el acceso a la información estaba muy limitado. En la Edad Media, que no sabía leer la gente, tú estabas limitado a lo que veías dibujado en las paredes de la iglesia, a lo que te dijera el cura del pueblo o el señor feudal que te llega de arriba. No te enterabas de nada, salvo que quisieran ellos. Lo que han hecho ahora mismo las telecomunicaciones, si es por el tema tal, es globalizar muchísimo la cultura.
El problema es que ahora te llega mucha mentira junto con la verdad, pero ahí está el pensamiento crítico. Lo que no podemos es tener grandes fuentes de información que nos están llegando en todo el rato y perder el pensamiento crítico. Si te crees que la Tierra es plana, que estamos discutiendo antes, chico, a lo mejor deberías de pensártelo un poquito más, no sé, o sea, no te quedes con que es que lo han puesto en TikTok, quédate con... Entonces es que hay gente que a la información que accede es a TikTok. Mal, o sea, mal, el problema no es la tecnología, es la gente de nuevo. Ya, pero la gente no es consciente de que es, quien hace eso no es consciente de que eso va en su propio perjuicio, es su vía de formación. Raúl decía antes, y me parece una idea totalmente actual y de rabiosa actualidad, que la responsabilidad de la educación es triple, no son los educadores, sino que también los educados y la familia. Aquí la familia, yo mando al nene al colegio y me lavo las manos, y luego lo que venga es culpa del profesor. Perdona, tu chaval está hablando con sus compañeros, tiene el móvil todo el día encima y aparte cuando llega a casa no ve a sus padres. A lo mejor el problema de la educación de tu hijo, a ver, no todo el mundo es así, vamos a no generalizar, pero que a lo mejor el problema de esa gente que tiene un hijo que de repente te llega y te dice que la Tierra es plana y que las vacunas no funcionan, a lo mejor tendrías que haber hablado más con él desde chiquitito para que tuviera más capacidad crítica, no para decirle lo que tiene que saber, sino para decirle que es lo que tiene que consultar varias fuentes e intentar buscar bases. O sea, la ciencia está para dudar de todo y a partir de la duda intentar llegar a la verdad que podemos alcanzar, que no digo que sea verdad última. Para lo otro ya tenemos la religión y la filosofía, que es fabulosa, pero no tiene bases, pero la ciencia es demostrable. Entonces, a mí si alguien me dice que la Tierra es plana, yo digo, mira, mejor no hablemos, vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo, ya está. De opinión ni de creencia, esos son hechos constatables que no tiene opción a que haya una pluralidad de opiniones al respecto, no es opinable. Es que no lo voy a convencer, es que la opinión es opinión. Totalmente, es que carece de sentido el concepto opinión. Retomando la cuestión de la educación, que no eran palabras mías, sino directamente leídas de la novela, ¿no? Bueno, en fin, Rocío lo sabe mucho mejor que yo. Yo no lo voy a decir públicamente, pero hay colegios en Málaga en cuyo ideario pedagógico figura como principal objetivo a conseguir la felicidad de los alumnos, a los que se llama también clientes. Esto está ocurriendo y esto en la novela yo creo que se ve con toda claridad el deslizamiento de la educación hacia fines que pueden ser muy legítimos. Por supuesto, todos buscamos la felicidad, pero precisamente la Constitución americana dice la búsqueda de la felicidad, no la felicidad a toda costa, que es lo que se trata a lo que se subordina todo lo demás. Claro, y además el concepto de felicidad puede ser radicalmente diferente entre tú y yo. Claro, aquí estamos hablando de una felicidad basada sobre todo en la autosatisfacción consumista, en el hedonismo, digamos, sin reflexión. Pero retomando el hilo que antes planteabas, Mevi, que me parece interesantísimo, sobre esa conciencia difusa, oscura, que tienen todos los personajes que viven en esa mentira, ¿verdad?, de que no están viviendo realmente, de que no están viviendo de verdad. Esa conciencia, claro, se ve claramente en el intento de suicidio de la mujer de Montag, por supuesto, pero ¿cómo trata el sistema de impedir que afloren precisamente esos momentos de cierta lucidez en los que uno se da cuenta, a pesar de que es un zombi, se da cuenta de que es inconsciente, de que realmente está viviendo una mentira? Y en la novela la verdad es que está todo muy bien pensado, porque en el sistema educativo existen una serie de prácticas absolutamente embrutecedoras, de las que habla Clarís. No, mis compañeros dicen, no, bueno, yo soy un bicho raro, me ven como como que si estuviera loca. ¿Por qué? Porque no me dedico a lo que ellos hacen y se divierten y pasan el tiempo, que es en romper cristales, en la agresividad más desinhibida, y en romper coches, o en recorrer la ciudad con el coche a 180 por hora, y si se cruza un peatón, nos lo llevamos por delante. Si se matan ellos, lo importante o era matarse que entre ellos. La póliza de seguro, mientras lleven la póliza, a mí es escalofriante. O sea, claro, no importa que maten a nadie. El protagonista se salva porque se tumba, porque está en el suelo. Dice, si se hubiera quedado en pie, lo arrollan. Pero de la otra forma no, porque el coche podía volcar. Es una diversión, sí.
la más mínima consideración. Es una forma de evitar que afloren esos sentimientos de lucidez, de que de vez en cuando, claro, cuando uno no vive realmente, no se comunica, no tiene una experiencia inmediata de la vida, esos sentimientos van a aflorar tarde o temprano en forma de enfermedades, en forma de psicosis, en forma de un montón de en fin, comportamientos absolutamente neuróticos, ¿no? ¿Cómo se impide que afloren esos comportamientos neuróticos? Con ese tipo de prácticas agresivas gratuitas, ¿no? En las que los jóvenes dan rienda suelta a esa brutalidad que llevan, ¿no? Digamos adultos. Que está estipulado y canalizado la descarga de energía concomitante a ese estado de autorrepresión que tienen. Inducida por ellos mismos. Yo quería hacer una reflexión, quizá la última por mi parte. Si no corremos el riesgo, o no correrá el riesgo, algún lector que después de leer esta novela acabe teniendo una pésima opinión de la política. Si no se... peor. Como la política como algo perverso, como algo manipulador por principio. En fin, y resulta que la política es algo que está ahí, algo absolutamente necesario y que es también, aun cuando pueda escandalizar, algo noble, porque es considerar salir del terreno limitado del egoísmo, de lo privado, para preocuparse por lo público, por lo común, por lo que es de todos. La política es una actividad nobilísima, desde mi punto de vista. Y cuando se incita al personal, se incita a la gente, al menos en mi época cuando era joven, se nos incitaba ello por parte de las familias y no digamos de los profesores, de que no nos metiéramos en política. Al mismo tiempo había un señor que mandaba mucho, que decía a alguno de sus ministros, pues si se le complicaban las cosas, usted haga como yo, no se meta en política. Sí, pues la política es algo absolutamente necesario. Y me parece que era Machado, lo vimos cuando comentamos esto, Machado decía... hacer política, porque si no hacéis vosotros política, otros la van a hacer por vosotros y probablemente contra vosotros. O sea, hay que hacer política, a pesar de lo que podemos pensar del riesgo de manipulación. La política es una actividad noble. Me parece muy bien, Enrique, porque además es una actividad absolutamente humana. Es una de las cosas que, aunque digamos que no se haga, es que forma parte de nuestra esencia. La política tiene que existir, pero sí que debe... Bueno, yo ahí tengo mi opinión personal. Mi opinión personal es que hay que tener un mínimo para entrar en política. Aquí no vale cualquiera, yo lo siento, pero es que hay que tener un mínimo de conocimiento, un mínimo de formación y un mínimo de respeto. Lo que tú no puedes entrar como elefante en cacharrería, porque como yo pienso así, ahora llego al poder y que le den por saco al que todo el que piensa diferente, pero hombre, no. Es que tenemos que tener... Pasa como con la ciencia, ¿no? Que al final el problema no es la política, somos nosotros. Es lo que en la novela decíamos, que va de arriba abajo, que de hecho eso entronca con la pregunta esta que estoy revisándolas todas. La de sucesivas crisis otorgan el poder y tal, y se anulan las cortes y tal. ¿Sí? ¿Libro o verdad? Hombre, ¿y los medios de comunicación? Esto es verdad. Esto no sale en el libro. Esto es lo que hizo el Víctor Orbán en Hungría, aprovechando la crisis del coronavirus. O sea, aquí en el libro el problema es de abajo arriba. En la realidad sí ha pasado que ha llegado alguien y ha dicho, vaya, como están las cosas mal, me voy a meter por aquí un poquito y ahora ya me hago vitalicio, ya no me voy y aquí me quedo para siempre. Que tampoco es tan distinto, o sea, esto es Víctor Orbán, pero bueno, tampoco es tan distinto de lo que tiene Putin en Rusia. Son muy serias también. Totalmente. La tendencia a permanecer indefinidamente. Sí, aquí no se mueve nadie. Hay una micropolítica y hay una política que yo estoy de acuerdo con Enrique, en que es una de las actividades más nobles a las que puede dedicarse la humanidad, pero es que confundimos la política con la profesión de la política y no es lo mismo. La política está en todo el tejido de la sociedad, en todas las instituciones y en todas en fin, los departamentos universitarios, las empresas, es la sociedad. La política se hace desde abajo. Entonces, claro, el problema es que en nuestra sociedad, quizá por la historia que arrastramos también, pues es cierto que la sociedad civil, quizá comparado con otras sociedades de nuestro entorno, padece de una cierta atonía, de una cierta falta
a la hora de controlar, a la hora de, bueno, pues de proponer, qué sé yo, decretos por método de las firmas, en fin, que la sociedad se moviliza poco por cuestiones que importan, al menos en nuestro entorno más cercano. Yo noto una mayor atonía cada vez que pasa el tiempo, y eso se puede generalizar en general a las sociedades occidentales, pero la política hay que hacerla desde abajo, desde cualquier plataforma, ¿no? Pero tengo la sensación de que nos ignoran, que cuando alguien se organiza para montar algo, si al final no encaja arriba, por ejemplo, aquí hay no sé cuántas mil firmas para un bosque urbano que se prometió hace años en Málaga, en los territorios de la Repsol. Yo no sé las firmas que hay, al final ahí va a haber 2 rascacielos, porque al final el inmobiliario, el no sé qué, es lo que marca. Nadie quiere el rascacielos, bueno, nadie no, pero Málaga no quiere el rascacielos del puerto. Se ha denunciado por 80 sitios, se han presentado recursos por 80 sitios. Al final nos vamos a comer el rascacielos del puerto. No sé, el tema del control de las actividades, o sea, va a parecer que soy, como lo llaman ahora, turistófoba o algo así, que no es el caso. Pero no se puede ser que delante de un monumento de aquí de Málaga te pongan una mesa con 4 comensales y 2 camareros, porque yo qué sé, Semana Santa, entonces viene mucho turismo. Hay cosas que hay que poner un límite, te quejas y encima te ponen la etiqueta de tú es que odias el progreso, tú es que odias tu ciudad. O sea, yo tengo la sensación de que no me escuchan. Yo protesto, voto a favor de lo que creo tal, y luego, si sale, venden mi voto a un tercer partido que no está de acuerdo con mi línea, o directamente me ignoran. Entonces yo creo que lo que está pasando es que nos estamos quedando muy huérfanos de referentes políticos, de la clase política, no de la política como actividad, que es totalmente al revés, es un servicio público. Pero yo creo que hay una especie de darwinismo en política que comentábamos antes, que es que o no tienes principios o no subes, porque ya se encargan los que están allí de echarte para abajo y de pisarte, o te vas desesperado porque es que no consigues llegar a ninguna parte. ¿Cuánto tardará hasta que digamos, bueno, mira, pon el rascacielos y déjame en paz? Porque es que aquí está habiendo microfinanciación, campaña, gente movilizada, gente haciendo tal, y todo lo que sacan en prensa... Hay que ser persistentes, hay que insistir, hay que continuar, no se puede tirar la toalla. Lleva razón, no se debe tirar la toalla. Lleva razón, pero es cansado, o sea, tú tienes muchas cosas que hacer en la vida y es muy cansado, pero estoy totalmente de acuerdo, es que si te rindes es como en el libro, si no llega a haber gente que se aprende los libros de memoria ya no hay libros. Aquí, pero que a mí mi sensación es de indefensión. O sea, mi voto ya no sirve para nada. Yo puedo votar A y de repente puede llegar alguien a hacer un pacto y mi voto no vale. Pues yo tengo una sensación todavía peor. Yo voy un paso más allá. Y el paso más allá es que todo al que voy a votar me parece muy deficiente. Bueno, ya, pero más allá de eso siempre... Sea de la ideología que sea, le pondría como mucho un 3. Digo, vamos a ver, yo quiero gente de 7 para arriba. Pero es que no hay nadie que levante del 2, 2 y medio. Entonces, pero vamos a ver, que ya no es cuestión de ideología, que es que yo quiero gente preparada. ¿Qué pasa? Que la gente preparada está huyendo de meterse en política. Está huyendo por lo que comentábamos antes, ¿no? Porque un día, hace 20 años, resulta que se te olvidó cerrar la puerta del cuarto de baño, y ya te lo están poniendo en bucle por todas las cadenas de televisión 24 horas, y ya pasa a ser malísimo. Entonces, una persona medianamente normal, honesta, con su carrera, con su profesión, con su familia, sus amigos y su pequeñita reputación ganada durante toda una vida de esfuerzo y bien hacer ciudadano, resulta que en 24 horas te la han ventilado. Pues ¿quién se va a meter ahí? Pues el muerto de hambre, que no tiene donde caerse muerto, que no vale para nada, vamos a hablar claramente, que no sabe hacer la O con un canuto y que se mete en política porque ahí saca unos billetitos fáciles. Hombre, yo te invito... Salvo excepciones, los pueblos... No, perdona. Enrique. Yo te invito a que cojas, por ejemplo, el listado de los diputados del Parlamento y veas cuáles son sus profesiones, sus titulaciones, etcétera. No se cada puede vez peor, Enrique, cada vez peor. Bueno, hay registradores de la propiedad, abogados del Estado, catedráticos de universidad, etcétera. Sí, pero reconoce que en mis tiempos eran mejores, Enrique. Bueno, el tema es que hay que tener siempre un sitio al que volver y una disposición de ánimo para volver. Sí. Las dos cosas. Correcto. Yo creo que no deberíamos dejarnos llevar tampoco por los oropeles de la micropolítica nacional, porque hay mucho de fachada, hay mucho de teatro, hay mucho de drama, de retórica, y es todo, y sobre todo en una sociedad como la nuestra, que es muy dada a nuestra sociedad a la dramatización, al escenario.
la política es un escenario y la política es una representación, y lo que vemos los miércoles por la mañana en el Congreso es todo un teatro de figuras que están desempeñando unos papeles. Claro, pero estamos quiero decir, no, teatro. pero detrás de eso hay proyectos. Quiero decir, no podemos caer tampoco en la... No, hay proyectos, total, por supuesto. no. Lo que pasa es que lo que nos llega, es el ruido, nos llega el ruido, pero detrás de eso hay mucho que desconocemos y mucho trabajo sordo, ¿no? En la política de pequeños grupos, de pequeños pueblos, ahí hay que quitarse también mucho, gente que no cobra y que está se dedicada hincha de trabajar por su pueblo y no saca nada. De la novela, volviendo a la novela, sí. Hay un personaje enormemente, eminentemente político, pero claro, entendiendo en este caso política como una política de control y de vigilancia, que es el jefe de bomberos, que no tiene desperdicio, ese personaje, Beatty, ¿verdad? Sí. Beatty, que además su nombre también es parlante, que es que golpea, ¿no? El Beat, ¿no? Beatty representa perfectamente, porque Beatty es una persona instruida. Es una persona que ha leído muchísimo. Hay un párrafo en el que está citando de libros de memoria. Es una persona que sabe perfectamente de qué está hablando. Perdón, para postillar lo que acabas de decir. Cuando se refiere a la quema de libros, dice, arrancábamos las hojas como los pétalos de una flor, y las hojas ardían y se transformaban en mariposas muertas. Es un tipo instruido, tipo que dice eso no es cualquiera. Es un tipo absolutamente leído, instruido, culto. Lo que pasa es que está imbuido por un espíritu de venganza. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo ha hecho? Eso es muy interesante, porque yo creo que Beatty es la persona culta, o la persona que acude a la cultura, a la lectura, en busca de respuestas y con una expectativa de o todo o nada. Piensa que los libros le van a dar una especie de respuesta, de certidumbre, de seguridad. Los libros no dan nada de eso, y eso es algo en lo que Bradbury insiste mucho en la novela. Los libros no dan ninguna certidumbre, pero de ninguna clase, ni los científicos, ni los filosóficos, ni los literarios, no dan certidumbre. Los libros lo que hacen es potenciar nuestra experiencia vital. Sí, es lo principal. Lo que dice Fey, cuando le pregunta a Montag, le dice, quiero que me enseñes a entender lo que leo. No quiero solamente traducir en sonido unas grafías determinadas, quiero entender lo que leo. Y le habla en este sentido del libro. Dice, los libros son un mero receptáculo. Los libros cuentan las cosas que están ahí fuera. Lo que pasa es que el 99% de la gente solamente puede acceder a esas cosas a través de los libros. Sí, pero le dice también, bueno, pero si quieres puedes encontrar en discos, en películas, radio, en televisión, en películas, eso mismo que está en los libros. Es decir, que es muy fino el Bradbury cuando no se trata de sermonear sobre lo audiovisual es negativo, lo literario es positivo. No es eso, ¿no? Todo lo podemos encontrar en cualquier medio, por eso la tecnología no es el problema aquí, sino el supeditar todo a que la tecnología nos impida realmente tener una experiencia inmediata de la vida. Lo principal es esa experiencia inmediata de la vida, que es lo que representa Clarice para él. Y claro, lo que Beatty encuentra en los libros es una decepción absoluta. O sea, se desengaña absolutamente porque no le dan respuesta. Y como no le dan respuesta, los odia a muerte y disfruta destruyéndolos con el fuego. Claro. Porque generan melancolía. Generan melancolía, entonces es mucho mejor sustituir esa sensación de melancolía por las alternativas alienantes que los pone aquí, que además es que te quedas frío, ¿no? Reuniones, clubes, acróbatas, magos, automóviles, sexo y heroína. ¿Es o no es lo que tenemos ahora? Yo la sensación que tengo de Beatty es que se odia a sí mismo. O sea, él se ha metido, ha pasado lo que tú dices, se ha ido al lado contrario, pero no ha encontrado tampoco la satisfacción que él quería y se odia a sí mismo. Y a mí me da la sensación de que comete suicidio por defecto. Se venga. Provoca que lo maten. O sea, él provoca que lo maten, porque él no es capaz de matarse él y está harto. Y de hecho, Montag durante bastantes capítulos no sé si está en un lado o en otro. Es un manipulador. En una película que se hizo, la primera, sobre la novela, que fue la de Truffaut,
luego no lo he visto en el libro, no creo haberlo visto, pero en la película trata de chantajear a Montag diciendo que le va a dar, que lo va a ascender, que lo va a promocionar. Es un manipulador de tomo y lomo. Sí, porque se da cuenta de que está alejándose y trata de mantenerlo con la promesa del ascenso. Y, cuando, la película, y cuando habla de los libros, dice eso, el libro en la casa del vecino, que es una bomba de relojería, en cualquier momento puede estallar, haciendo que la gente lea y piense. O sea que... En ese sentido, el personaje Faber, ¿no? Faber, industrioso, ¿no? Sería algo así, ¿no? La traducción otro. Son todos nombres parlantes lo que hay en el libro, ¿no? Es un personaje que refleja muy bien lo que decías antes, Enrique. Una persona resistente, despierta, él no vive como un zombi, se ha dado cuenta de la mentira que es todo el sistema, pero no se atreve a hacerle frente, no se atreve a luchar, o salirse de él o practicar algún tipo de acto subversivo, como le propone Montag, ¿no? Pero Faber es un personaje realmente apasionante porque es muy lúcido. Voy a citar simplemente unas palabras suyas, hablando precisamente de lo que se puede esperar de los libros, de la cultura escrita, ¿no? Le dice Montag: no sé, tenemos lo necesario para ser felices y no lo somos. Algo falta. Busqué a mi alrededor. Solo conozco una cosa que haya desaparecido: los libros que quemé durante 10 o 12 años. Pensé entonces que los libros podían ser una ayuda. Y le contesta Faber: es usted un romántico incurable. Sería gracioso si no fuese serio. No son los libros lo que usted necesita, sino algunas de las cosas que hubo en los libros. Búsquelo en la naturaleza y en su propio interior. Los libros eran solo un receptáculo donde guardábamos algo que temíamos olvidar. No hay nada de mágico en ellos, en ningún modo. La magia reside solamente en aquello que los libros dicen, en cómo cosen los harapos del universo para darnos una nueva vestidura. Es un poeta, es un auténtico poeta, ¿no? Cómo cosen los harapos del universo para darnos una nueva vestidura. Se trata de transformar la experiencia de la vida, del mundo, del universo, para crear una nueva vestidura con esa experiencia. Se trata de potenciar la vida y la creatividad. A eso pueden ayudar los libros, a dar soluciones sobre, en fin, cómo convivir o ser mejor o ser peor. No, eso es muy, muy profundo por parte de Bradbury. Me vais a permitir que introduzca, porque ya vamos avanzando en el tiempo, y hay un aspecto que trata el libro que no lo hemos tratado hasta el momento, que a mí me ha gustado mucho, que es que también con horror veo el vaticinio de Bradbury en el futuro proyectado en nuestra situación real, que es la pérdida de importancia que va cobrando la vida humana. La vida humana. Es decir, el hombre, bueno, de entrada una distracción es matarse uno a otro. Punto número 1. Punto número 2, cuando te mueres, exactamente, pero cuando te mueres los entierros rapidito, hace posible que no llore nadie o que no... Hay una frase muy buena que no sé si la he apuntado, que dice el protagonista, que dice Montag, se pone: lloré cuando me di cuenta, cuando imaginé la muerte de Mildred y que no lloraba por ella. Eso es pavoroso. O sea, la persona con la que llevas conviviendo tanto tiempo, que se supone que es tu esposa, que te supone que estás porque estás enamorada de ella, te importa un pepino, porque es una desconocida, porque realmente las relaciones afectivas carecen en esa sociedad de trascendencia. Entonces, de alguna manera, la muerte no solamente es una especie de estación de paso sin mayor trascendencia, sino que hay que tratar de que vaya rápido, de que se oculte, de que no haya funerales, porque generan melancolía. Bueno, yo esto lo estoy viviendo ahora mismo en muchas situaciones actuales, cuando hay mucha gente. Primero, la bulla que tiene la gente con incinerarse, pero vamos a ver con lo bien que está hacer su canina, como Dios manda, y tu lápida con tu ángel custodio. No, señor, esto tiene que ser todo muy rápido y muy funcional. Pues no, está mal. La vida humana es importante. En los entierros hay que llorar a la persona amada. Claro que sí, y hacer un ritual bonito, y no una cursilada sucedánea. Yo qué sé, este tipo de cosas yo lo estoy viendo ahora con horror total, ¿no? Y eso por un lado, y me voy a meter en el terreno más políticamente incorrecto y más pantanoso del mundo.
la importancia de la vida, lo estoy viendo por el lado de los viejos, pero vamos a verlo por el otro lado, que este es otro tema, que yo no me meto, pero lo planteo, y es que ahora mismo abortar es una cosa que no tiene no voy a juzgar nada, pero no tiene la trascendencia que tenía hace, yo qué sé, cuando se publicó lo de Ray Bradbury. No tiene la misma trascendencia, no la tiene. Entonces, sin meternos en otros temas, porque eso daría para otro, la cosa es esa especie de cosificación de lo que entendemos como el valor principal, que lo tenemos además en la Carta de Derechos Humanos, el derecho fundamental de todo ser humano es el derecho a la vida. Ese derecho a la vida, de alguna manera, está ninguneado y está anulado en la novela. ¿Qué pensáis? Yo pienso que es lo que ha comentado nada más empezar Enrique, que es un problema de educación. En el libro te lo dicen claro, o sea, tú, que tal cosas molestas, las quitamos. Te dicen que extienden los años en que los niños están en el colegio. O sea, empiezan que ya casi los quitan del pecho y se los llevan al colegio, porque así homogeneizan la educación y reducen la cantidad de contenidos que le dan. Todo lo que le pueda generar cualquier tipo de emoción mala, lo evitan. Entre ellos los entierros, pues decían que la gente se ponía triste, pues como no quieres que se pongan tristes, lo quitas. Yo creo que esa pregunta quizá Enrique la puede contestar mejor, porque es educación. Los crían en el jardín de la infancia, no está mal, ojo, que los niños comiencen a recibir estímulos educativos en un sitio en el que se garantiza que todos los van a poder recibir en mayor o menor medida, que hay familias que por razones de tipo laboral, económico, etcétera, no pueden llevarlos antes y por tanto se privan. No es malo que comience la educación con los límites que debe tener y circunscrita al aspecto sobre todo afectivo, de estrés, etcétera. No es malo que comience a esa edad. Lo que pasa en la novela dice, pasan del jardín de infancia al colegio, una vez más la regresión, y del colegio de nuevo al jardín de infancia. El progreso educativo es mínimo. Se trata de ese sistema perverso de regresión para que la gente no piense y no avance. Sí, no, simplemente quería añadir que, bueno, la vida está en la novela depreciada, totalmente depreciada, porque a la vida se le ha quitado todos los aspectos negativos que implica la propia vida. La vida sin sufrimiento no es vida, la vida sin negatividad, la vida sin obstáculos no es vida. Y sí, tendemos a buscar lo positivo, el placer, la afirmación, claro que sí, es natural, pero no podemos eludir los aspectos negativos, no podemos desterrar la muerte fuera de nuestras vidas o no pensar en ella porque es desagradable, no, hay que afrontarlo, forma parte de nuestra vida, cada minuto nos estamos viviendo y estamos muriéndonos también al mismo tiempo. Y si no, que se lo pregunten a los biólogos, claro, la cantidad de células que perdemos cada minuto, ¿no? Y la renovación constante que hay de la vida, es decir, esa negatividad que está implícita en todo ser vivo, no se puede ocultar bajo la alfombra, hay que afrontarla con valentía y vivir con ella. Entonces, efectivamente eso es lo que se destierra en la novela, en esta distopía, ¿no? Cualquier negatividad no existe. Claro, evidentemente es toda una mentira. Sí, es eso mismo. No me quedo satisfecho si no termino diciendo ya lo último respecto al tema de la educación, que la educación no debe ser jamás un fenómeno de troquelaje, de marcar a hierro y fuego lo que una persona debe tener en creencias, en valores, etc., para el resto de la vida. La educación es sobre todo una presentación de valores en los que cree el educador, sea el padre, sea el profesor. Creemos en unas cosas y nos manifestamos en ese sentido, pero sin tapar la salida, sin hacer ese efecto troquelaje que a algunos le cuesta sangre y lágrimas y no consiguen despegarse de ese efecto troquelaje que supuso para ellos una educación perversa. Sí, eso le pasa a muchísima gente. Además, te das cuenta, curiosamente, en países donde ha habido totalitarismos atroces de una forma y de la contraria, las siguientes generaciones normalmente pegan un viraje a veces de 180 grados casi, porque hay una reacción, porque lo que es concomitante a la esencia humana es la pluralidad, es la libertad, y entonces basta que te aborreguen en una dirección para que tu reacción sea huir
de eso, ¿no? Que es lo que tú dices, que te han troquelado desde pequeño. Bueno, yo me gustaría, si querías comentar algo de alguna respuesta más, o la hemos hablado ya todas. Yo creo que la hemos hablado todas. La última porque que si no me gustaría que intervinieseis. La última que quedaba era la de Internet, pero como la has planteado tú, la de los efectos de la pérdida de memoria, de tal y de cual, porque hay un momento en que Mildred está con la familia, sí, hablando no sé qué, dice, acabo de empezar un nuevo show, no tengo la cita aquí, fabuloso de no sé qué, consiste en que yo pago y entonces me dan un guión y le dice el otro, ¿de qué va la esta? Y dice, pues hay Tom no sé quién y no sé cuánto, que entonces leen algo y hay un momento en que yo digo, no saben ni lo que leen, o sea, leen algo y yo digo tal. Y le dice el otro, ¿pero de qué va la historia? Y dice, pues te lo acabo de decir, están Tom y no sé qué. No tiene ni idea, o sea, lo único que le interesa es que después del minuto tal ella dice su línea y todos están contentos. Youtuber, tiktoker, su minuto de gloria. La de la pantalla, a ella la llaman, se llama Mildred. Entonces, claro, esta era la última pregunta, la de si eso era o sea, lo de que se perdía capacidad de atención tal, es el libro, pero es el libro solo porque todavía no tenemos suficientes años de Internet como para evaluar si realmente se están produciendo estas capacidades, pero todos los indicios dicen que sí. O sea, he buscado publicaciones científicas, no ciencia ficción. Todos los indicios dicen que estas capacidades de raciocinio, de pensamiento, de memoria y de tal, que esta inmediatez, esto también lo comentan en el libro, que el problema no es el formato, ni si es película, ni si es... El problema es que se empiezan a cortar las cosas. Yo no quiero un tocho de 1000 páginas, yo lo que quiero es que me lo digas en un resumen de 30. Y ahora le voy a preguntar al ChatGPT que ese resumen de 30 me lo diga en una frase y ahora lo voy a meter en un tuit. Y yo ya es como si me hubiera leído el Quijote, chico, porque ya sé la esencia de lo que va. Y ese es el problema, esa banalización de contenidos. Entonces, eso es lo que aquí te dice en la novela, que lleva a que la gente pierda capacidades y esté en esa especie de sin vivir, o sea, están en el purgatorio intelectual todo el tiempo, o sea, ni van para arriba ni van para abajo. Y eso es lo que las publicaciones que yo he estado consultando te dicen, que hay bastantes indicios de que vamos a ese punto. Pero vamos, vosotros que sois más del área que yo de esa, sabéis que hasta que no pasan una serie de años, que son bastantes, no puedes de verdad decir, pues sí, esto ha tenido un impacto. Y por eso es el libro y no la realidad. Y yo creo que era lo último que tenía. Estupendo, pero yo quería, antes de pasar a que nuestro maravilloso público comente lo que les gusta, hay un aspecto clarísimo en el libro, y es que la postura final de Ray Bradbury es de optimismo. Siempre. Él es optimista y dice, bueno, esa maravillosa situación allí donde yo soy Platón, yo soy Sócrates, yo soy... ¡Ay! Es que es muy emocionante, es que emociona, pero... En medio de una guerra nuclear. Correcto. Pero salvada en el pensamiento humano. A mí me emociona en el sentido literal de la palabra. Es decir, me hace saltar las lágrimas, me emociona. Y yo creo, mi postura personal es que hay que seguir siendo optimista y hay que seguir apostando por eso. Pero quiero saber la vuestra, porque a mí en muchos contextos me dicen que soy Antoñita la Fantástica. De hecho, mi amiga del alma me llama Antonia, por eso. Entonces, no sé, ¿cuál es vuestra opinión? Lo que ha dicho antes Cristina sobre la situación de las épocas históricas en las que predominan los epítomes, los resúmenes, en realidad eso ha ocurrido siempre en la historia, es un movimiento pendular en realidad. No creo que sea nunca definitivo. Cuando contamos la historia de la cultura en Europa, por ejemplo, la conservación de la literatura clásica, los vaivenes que vivió, ¿no? Efectivamente hay épocas en las que se copian muy pocos manuscritos, se enseña poco, se lee poco, pero es una época que dura 1 o 2 siglos, o 1 siglo y medio, y luego llega otra generación, empiezan a descubrir nuevos manuscritos, nuevos libros, empiezan a copiarse, empiezan a enseñarse en las instituciones universitarias. Eso en Bizancio ocurrió, en 1000 años de historia de Bizancio, por ejemplo, que es donde se conservó realmente la literatura griega, ocurrió cada 200, 300 años, pues había una época oscura en la que efectivamente se copiaban epítomes, resúmenes, etcétera, para la gente no estaba interesada más que, por ejemplo, en formar administradores para el imperio, pero no había tanta necesidad de gente instruida, de gente de humanistas.
pero siempre se vuelve a los renacimientos. En Bizancio hay como 4 renacimientos. Nosotros conocemos sobre todo el que nos implica más a nosotros, que es el Renacimiento italiano. El Renacimiento italiano del siglo XV-XVI no hubiera sido posible sin el trasvase de libros de cultura y de humanistas bizantinos desde Constantinopla a Italia y al resto de Europa. No hubiera existido. Entonces, quiero decir, yo hablo de la literatura griega, que es lo que mejor conozco. Es una historia pendular, nunca es definitiva, nunca muere. Es decir, nosotros estamos ahora quizá atravesando una época de la historia donde podemos decir, bueno, esto se parece mucho a una época de transición, una época algo oscura, pero no pensemos que ahí se acaba la historia, ¿no? Dentro de unas cuantas generaciones volverá el péndulo y habrá un renacimiento, por supuesto que sí. Qué alegría me da, Enrique. Totalmente. ¿Tú eres optimista o pesimista? Por cerrar un poco. Yo soy optimista. Qué bien. Somos entonces todos creo en el género humano, creo que tenemos una voluntad de perfeccionamiento, de progreso. Somos capaces de querer al prójimo. Seguro que salimos adelante. Y sobre todo creemos en el derecho a la diferencia, a ser diferentes. Eso es fundamental. ¿Papel pautado? No. No, en nada. Libertad, aire. Bueno, a partir de ahora podéis presentar lo que queráis, comentar lo que queráis, levantáis la mano. ¿O tenemos por ahí un micrófono, Juan Carlos? Sí. Pachi. Bueno, en primer lugar, felicitar a TMB por la iniciativa y a los ponentes por todas las intervenciones tan interesantes. Yo quería hacer una pregunta a Enrique, si me permites. Yo observo una contradicción, a ver si me la puedes resolver. Una, existe un consenso general en la mesa y en la sociedad en que esto de quemar libros es una cosa mala, ¿no? Parece que no se deben de quemar libros y que todos los que queman libros es una mala actividad. Pero también creo que existe un consenso, que le veo una contradicción y que no sé cómo salir de ahí, de que hay determinados libros que yo creo que se pueden considerar por la mayor parte, por todos, como malos, ¿no? Si, por ejemplo, surge hoy un libro donde, con apariencia de ciencia, dice que fumar tabaco o consumir cocaína es positivo, pues para rendir más o para tal, y a consecuencia de eso, pues por ejemplo, mi hijo se hace cocainómano, pues yo hubiera sido partidario de que ese libro se hubiera quemado o que nunca hubiera salido, ¿no? Y existe hoy día un consenso bastante generalizado en que lo que se está llamando hoy día modernamente, con una tontería de nombre, que es fake news o falsas noticias, asumido por la mayoría de que son falsas, de que son malignas y tal, que se las debería de censurar, quemar o evitar o inhibir o que desaparecieran, que no aparecieran en definitiva. Entonces, ¿cómo se compaginan estas dos actitudes? La vida es conflicto. No podemos eliminar los conflictos sencillamente eliminando a una de las partes que están en disenso. Hay que permitir la existencia de los dos. Lo que hay que hacer es argumentar a aquellos que están a favor de estas técnicas o de estas prácticas más saludables que tú dices, argumentar por qué, dejar que el otro exponga también. En el libro hay un momento en que Feiba le dice a Montag: vas a tener que optar. Dice: has oído el discurso del capitán, has oído el discurso de Beatty, ahora vas a oír el mío. No quiero que elimines, quiero que elijas libremente, por razones convincentes, lo que te parezca bien. Yo no soy partidario de reducir, de eliminar, de quitar. Ahí está. Forma parte de la realidad de la vida, que determinadas personas piensan de cierta manera, hacen ciertas propuestas, pero frente a eso hay otras que se abren camino, no porque los quemes, sino por el peso específico de tu razón, por el peso específico de tus argumentos. No tienes por qué quemar. Ahí están. Me permito leer una cita del propio Bradbury en el posfacio, que dice: el senador McCarthy había obligado al ejército a retirar algunos libros corruptos, entre comillas, de las bibliotecas en el extranjero.
El antes general seguramente serían libros de procedencia soviética, bueno, seguramente, ¿no? El ambiente era eso, ¿no? El comunismo era el diablo, ¿no? En Estados Unidos. El antes general y por aquel entonces presidente Eisenhower, uno de los pocos valientes de aquel año, ordenó que se devolvieran los libros a los estantes. Yo creo que esa es la actitud. ¿Alguien más? Un azafato estupendo. Bueno, no sé si debería de hablar o no. Seguro que sí, siempre sí. Yo lo que creo es que deberíamos el ser humano, o sea, lo que nos está faltando es autocrítica en estos momentos, mucha autocrítica. Creo que nos está faltando darnos cuenta de que no somos los reyes de nada, o sea, esta egolatría o narcisismo que tiene el ser humano. Somos unos monos que aprendieron a comunicarse y eso nos ha dado ventaja. Entonces, ni somos perfectos, ni nos acercamos a hacerlo. Nos hemos desarrollado mucho y hemos cometido el error de que tenemos una bomba entre las manos y un cerebro de un poco más de mono. Y entonces ahora mismo tenemos un peligro enorme que la única solución que tiene, por mucho que hablemos, es formación, pero autoanálisis, de darnos cuenta de qué somos, de cómo nos equivocamos, que nos equivocamos mucho, y de que la formación y en filosofía y en pensamiento es absolutamente necesaria, que nos podemos equivocar, que si nos equivocamos nos tenemos que levantar, y humildad. Y los políticos, lo que habéis hablado de los políticos, no creo que tengan que ser todos abogados del Estado, ni notarios, sino buena gente, buenas personas con buenos valores. Ese sería el examen que yo le pondría a uno que tuviera que ser diputado. No ser ególatra, no ser ambicioso, pensar en los demás, porque ahora mismo... Es que para eso están. Primero no tienen educación, o sea, ya les falta lo más imprescindible, que es el respeto a los demás. Pero además... se me va. Que no son buenas personas, que van a su negocio que además nos están engañando como a chinos con temas que ni nos van ni nos vienen ni tiene la importancia que tiene que tener. O sea, eso es no tener valores. O sea, son tan tontos que no se dan cuenta que la vivienda, la educación y 4 temas más son los prioritarios, y dónde están los muertos, y cómo vamos a trasladar los muertos, y las pamplinas que se están haciendo por no meterme en camisa de 11 varas. Eso es cortina de humo, más cortina de humo, porque no hay objetivo. Porque hemos dicho antes que los políticos lo que tienen que hacer es tener objetivos, pues que los tengan de verdad, porque las pamplinas de las modificaciones de leyes y pegarnos meses hablando de si vamos a perdonar a uno o no lo vamos a perdonar, pues tienes 2 opciones: o le cortas la cabeza o lo perdonas, pero no podemos estar perdiendo el tiempo 2 meses si lo amnistiamos o no lo amnistiamos, ¿eh? Entonces hace falta vergüenza, o sea, valores, y no hace falta un título, porque como decía una poeta cubana, los títulos no hacen las buenas personas. Lo que hacen falta es un mínimo de formación, porque claro, un analfabeto tampoco vale, pero ser buena persona, tener buenas intenciones, que para eso hay psicotécnicos. Ahora, el pesimismo está en que todo esto está dirigido y efectivamente todo lo que podemos hacer es lamentarnos y, como ha dicho él, esperar el momento, la brecha por donde podemos entrar, pero otra cosa no se puede hacer. Bueno, yo podía haber dicho más cosas, pero... Bueno, yo tengo que expresar mi desacuerdo con 2 cosas de las que habéis dicho, que casi ha sido unánime en la conversación. Una es la del sistema de educación actual, de la enseñanza actual. Yo, mi periodo de escuela fue
los años 60, mi bachillerato hasta el 75 y mi universidad estricta como estudiante hasta el 82. Y todo ese periodo yo creo que ese no es ni es la mejor escuela, ni el mejor instituto, ni la mejor universidad que yo he conocido. Yo creo que a veces pecamos de que cualquier tiempo pasado es mejor, y no es verdad. Yo veo ahora que los profesores de instituto y los maestros hacen esas cosas que habéis dicho vosotros, que echáis de falta, el espíritu crítico, el debate, el hacer revistas, el hacer actividades especialmente que no son de estudiar justamente lo que alguien ha dicho. Yo creo que Enrique, ahora no hay una única dirección del profesor al alumno, eso ya se ha acabado. Justamente ahora eso se ha acabado. Ahora los alumnos tienen voz y hablan entre ellos. Y Cristina, precisamente, es una de las personas que más metodología de ese tipo practica en la universidad. O sea y no es la única. Por tanto, no se puede negar que yo creo ahora que la enseñanza ha ido a mejor. ¿Qué ocurre también? Quizá la sociedad no ha progresado como debería. Sigue habiendo mucha diferencia entre una zona deprimida, un barrio deprimido, y un barrio rico. Sigue habiendo mucha diferencia en cómo esas familias fomentan el amor por la educación de sus hijos. No es lo mismo dar clase en un instituto, en un barrio casi marginal, que darla en un barrio de los mejores de la ciudad. Eso es así. Y la otra cosa, que no tengo argumentos, digamos, rígidos, porque todo me parece a mí muy vago, digamos, el razonamiento es muy vago, pero yo veo que una cosa es el anular lo que desagrade a una minoría y otra cosa es evitar lo que hiera y haga daño a una minoría. Hace poco este hombre Guerra se quejaba de que ya no se podían hacer chistes de enanos o de algo así, ¿no? O de estas cosas. Yo creo que la sociedad sería mucho mejor. Estamos acostumbrados a una sociedad. Yo vengo de una infancia en la que era normal reírse del tonto del pueblo y que existía una persona que era el tonto del pueblo de la que todo el mundo se podía reír. Avanzar en el sentido de que nadie haga un chiste que hiera a una persona, creo que sería un progreso para la sociedad, ¿no? Si llegamos a esa situación, sería un progreso para la sociedad. Eso yo creo que no lo hemos puesto, Gonzalo, a lo mejor no lo... Claro. En el tema de la enseñanza. Compañeros míos del instituto, y yo hice el bachillerato del Plan 38, casi en la época de Viriato, compañeros míos añoran que en nuestra época recitábamos no sé cuántas cosas de memoria, etc. Era una educación que se basaba fundamentalmente en la memoria, pero era que teníamos muy poca iniciativa, muy poca capacidad de análisis, de crítica, de tener una visión multidisciplinar en torno a un problema, de ser capaces de crear. Hoy la educación, afortunadamente, con el mínimo de memoria, no estoy descalificando la memoria como actividad mental básica, fundamental, pero es mucho más. Hoy a la gente, a los alumnos, se les trata de educar más en competencias, en ser capaces de resolver problemas. Con unos ciertos datos, resuelva usted esta situación nueva. Porque en esto consiste la inteligencia, en resolver problemas nuevos, no en memorizar soluciones pasadas. Y en este sentido debe actuar la educación. Y en cuanto a la segunda de las observaciones, afortunadamente todos hemos vivido, lamentablemente, esas risas públicas respecto a la persona menos agraciada o lo más desgraciado que vive en el pueblo. A mí me parece magnífico que hoy la gente tenga sensibilidad suficiente como para saber que ciertas cosas no se deben hacer, que no se debe herir a nadie innecesariamente, que es un manifiesto de nuestra condición humana, el respetar a aquel que es diferente y que lo es precisamente por déficit.
yo creo que es un avance. Y que puede ser deficiente en una cosa, pero muy superior en otra. Yo creo que eso es un avance general de la humanidad y yo creo que eso no se cuestiona, vamos, no creo que nadie con buen corazón. ¿Por qué hay tanto bullying en redes sociales? ¿Por qué te encuentras chiquillos que se tiran por un balcón pues no pueden aguantar más la presión por el TikTok? ¿O por qué? O sea, ¿no será que nos hemos vuelto más cobardes y en lugar de reírte del tonto del pueblo con el de al lado, te ríes, te pones de acuerdo con tus 400 amigos de la red social y os reís los 400 puestos de acuerdo 24 horas al día, 7 días a la semana de la persona que esta semana toca a la víctima? Porque yo lo veo, o sea, quiero pensar que nosotros vemos un microcosmos de un universo entero y que son la minoría, pero yo estoy harta de ver casos de bullying al listo, de bullying al gordo, de bullying al feo, de bullying al no sé cuánto, del bullying al que no habla bien. Y ahora las redes sociales, hablando de las tecnologías y tal, han potenciado eso. O sea, bullying al bueno. Bullying al bueno, bullying al que a ti te apetezca esa semana porque te ha venido con una sandalia que no te ha gustado. Y mi crítica al tema de la educación iba más por la educación a través de las redes, que creo que es lo que me estabas preguntando tú, David, que por la educación reglada, digamos. Yo, cuando tú has hablado, yo no he llegado a decir que yo soy más bien pesimista en casi todos los aspectos de mi vida, pero luego todos los años tienes un grupo de alumnos que, aunque sean 3, aunque sean 5, son tan excepcionales que te devuelven la ilusión por la enseñanza, porque dices, si a pesar de todo el machaque que tienen estas criaturas, de todo lo que tienen que tragar a diario, de todas las distracciones que tienen mejores que estar escuchándome a mí, me están escuchando, hay futuro para la humanidad. Pero es que luego tú ves lo que hay en las redes y dices, pero si yo ya lo digo por mis sobrinos pequeños y tal, si están viendo esto todo el día, o sea, ¿qué podemos esperar? O sea, yo no estoy, o sea, también entronca un poco con lo que preguntabas tú, de se censura, se debería censurar, yo estoy con Enrique, no hay que censurar nada, hay que educar en lo que no se debe hacer. Uno de los libros que está prohibido, que vi el otro día, es un manual de suicidio. ¿Deberíamos de prohibirlo? Haríamos que se lo leyera más gente. Lo que debemos es cogerlo y ponerlo como contraejemplo para que cualquiera que lea eso vea que es una barbaridad, creo yo. Pero no se hace eso, porque los críos hoy en día, para que no molesten, y ya estoy hablando de los que yo tengo, vamos, no de los míos, pues yo no tengo hijos, pero de los que tengo por casa. Tú estás en una comida y te están liando parda las cosas, porque ahora como todo es inmediato, el nene se te aburre y no tiene aguante. Tú no le dices dentro de 10 minutos te llevo a los columpios, él te dice ahora, y si no la lía, toma el móvil. Se acabó, ya no tienes niño. ¿Y qué está leyendo, o sea, qué está viendo el niño desde pequeñito? Entonces, ahí es donde yo creo que hemos perdido un poco el salto de la educación. Yo creo que ahora mismo se educa mucho a la gente de forma totalmente ajena al sistema arreglado y a las familias. Y ahí es donde yo veo un problema enorme, no solo ya para los educadores, sino para los propios niños, o los propios adolescentes, o los propios... Y la parte del bullying a mí me tiene fascinada. O sea, yo en la vida me hubiera imaginado que utilizaran una tecnología que tenía tanto potencial, o sea, uno se entiende que la pederastia, que el tráfico de armas, que tal, dice, bueno, hay gente muy mala, pero una democratización del mal, como el utilizar una red social para hundirle la vida a una criatura de 12, 13, 14 años, a mí o sea, es de estas cosas que dice, ay Dios, no me lo he visto venir. O sea, no sé, un poco... Simplemente, cuando hablaba de lo aconsejable que sería no estar demasiado supeditado a lo políticamente correcto, me refería al debate político, por supuesto, no a estos casos personales que evidentemente es de sentido común, que ahí no nos tenemos que meter, ¿no? Y luego por eso decía que ahí había mucha borrosidad por mi parte, no lo tenía todo tan claro. Luego lo de la educación, ahí tengo más dudas, sí, yo entiendo que en muchos aspectos la educación ha dado un salto, ha mejorado, pero en otros también se olvidan cosas que deberíamos reivindicar sin ningún tipo de complejo, ¿no? La autoridad de un maestro, si se la gana en la clase día a día, yo creo que hay que reivindicarla, sin ningún problema, claro que sí, pero tenemos que ganarlo en la clase día a día, claro, lógicamente, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro que sí. Y no hay que avergonzarse. Y no hay que avergonzarse. Emana sola. Efectivamente. Ese tipo de cosas yo creo que son compatibles con, digamos, la mejora en las técnicas educativas, ¿no? Yo creo que se puede llevar todo para adelante, pero bueno. Hay profesores que, además de poder, tienen autoritas, capacidad para hacerse respetables, para hacerse creer, etcétera. Tienen autoritas. Sí, la autoridad emana un poco de tu buen hacer para con los estudiantes. ¿Para alguna cosita más? Puedo muy breve, Mevi. Yo quería hacer un comentario en relación a esta
Porque yo sí partiría una lanza en favor de la distopía educativa que se anticipa en el libro y en la que creo que estamos muy cómodamente instalados, cuando somos capaces de asumir, y todos lo hemos dicho en algún momento, como lo decía antes Enrique, que hay que educar en competencias y no en conocimientos. Es muy difícil pensar que las personas pueden lograr competencias sin tener conocimientos, ¿no? Eso es una distopía total. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo estamos viendo en el día a día en lo que son los primeros niveles de la enseñanza, que vemos que cada vez se baja más el nivel de exigencia, se busca que suban los aprobados, los informes PISA, que luego salgamos mal situados, con ellos pues se prescinde del talento, se prescinde de los buenos estudiantes, que cuando parecen son luceros en el alba, siempre lo ha habido buenos estudiantes, lo que pasa es que ahora brillan con luz propia dentro de un ambiente que es cada vez más átono, más mediocre. Pero yo creo que el problema está realmente en que eso ha llegado ya a la universidad, y hace tiempo que ha llegado y se ha instalado en la universidad, y lo hemos vivido con el cambio de los planes de estudio que supuso Bolonia. Antes teníamos las licenciaturas, y en una licenciatura el estudiante aprobaba la asignatura, se sacaba al menos un 5 en el examen de teoría. Hoy día no es así. Gracias a Bolonia estamos valorando como actividades a desarrollar por el estudiante una serie de cosas que antes se daban por hechas y no se valoraban, como simplemente el ir a clase, el ir a una práctica, el hacer un cuestionario, el demostrar que había adquirido unos conocimientos. Y todo eso, como se valora numéricamente, pues según las materias y según las titulaciones fluctúa, pero puede representar entre un 25 y un 40% de la nota. ¿Qué significa finalmente esto? Pues que ahora el estudiante puede en el examen de teoría sacar un 3 y aprobar. Luego, si lo que se buscaba era democratizar más el conocimiento en la universidad y que hubiese un mayor éxito, un mayor rendimiento académico para los estudiantes, pues deberíamos pasar, bueno, le hemos bajado de un 5 a un 3, el mínimo para aprobar, ahora deberíamos tener más aprobados. Pues no, resulta que son los mismos, exactamente la misma proporción. Varía según titulaciones y asignaturas, pero entre un 60-70% de los alumnos que se presentan en primera convocatoria y examen aprueba ahora como aprobaba antes. Y si bajáramos a un 1, los requisitos también seguirían aprobando un 60-70%, no aprobarían todo. ¿Por qué? Pues por aquello de la ley del mínimo esfuerzo y de que los estudiantes tiran hacia abajo. Luego, finalmente es que además toda esta reforma educativa en las cuales estamos quitando exigencias están condenadas al fracaso, no dejan de ser un brindis al sol. Y lo último, que es algo que, bueno, lo he comentado con algunos profesores de universidad, porque es algo que sabemos que existe, pero que no nos damos cuenta realmente de lo que significa hasta que nos enfrentamos a ello la primera vez. El año pasado, en una convocatoria de examen, 2 alumnos vinieron y me dijeron, pusieron su nombre en el examen, me lo entregaron en blanco y me dijeron que querían que lo suspendiera. Yo le dije, mira, os voy a poner un no presentado porque no había hecho el examen. No, por favor, queremos un suspenso. Bueno, cuando les logré sacar por qué querían suspenso, su idea era que con un suficiente número suspenso en esta asignatura tendrían la posibilidad de pedir la convocatoria de gracia al rector y que se la diera por aprobada. Claro, eran alumnos no del perfil que estaba concebido esto. El alumno que tiene una dificultad real porque está intentándolo, porque hay cualquier problema cognitivo que con esa asignatura o parte de su contenido no puede. No, eran sencillamente 2 caraduras. Pero claro, esto en una asignatura, en este caso era de evolución humana, en el grado de filosofía, pues quizás no sea tan importante, ¿no?, que un filósofo no sepa evolución humana. A fin de cuentas, esta es la única universidad de España donde se imparte una asignatura así. Quizás si hablásemos de ética o de lógica, pues que un filósofo lo sepa ética o lógica ya puede ser más grave, ¿no? Pero es que esto está ocurriendo, y me lo han confirmado, con anatomía humana 2 en medicina. O sea, el día de mañana podrá haber estudiantes que ya tengan su título de médico, ejerzan como tales y no sepan dónde está el páncreas. Entonces, yo creo que las distopías deben tener un final. Y cuando llegamos a situaciones de estas, nos tenemos que plantear hasta qué punto nos hemos vuelto locos. Perdón por enrollarme. La verdad es que es un contrapunto importante. Hola, buenas. Hola. Yo no me acuerdo muy bien quién lo comentó, pero quiero romper una lanza a favor de los jóvenes porque creo que fue Cristina,
que dijo que le daba miedo que los jóvenes no se plantaban cara, ¿no? Tenían miedo de que no se revelaran, como que no actuasen, ¿no? Bueno, no me acuerdo quién fue. Que no actuasen contra, a lo mejor, esta censura o cada vez la pérdida de más conocimiento. Yo creo que es un poco, como dijo usted, que se peca un poco de que cada época pasada fue mejor, porque bueno, yo estoy en primero de carrera, terminándola, el primer año, y recuerdo en el primer semestre una profesora de una asignatura de introducción nos presentó un texto, no me acuerdo del autor, pero era de la antigua Grecia, y decía lo mismo, básicamente hablaba mal de los jóvenes diciendo que se están echando a perder la sociedad y tal. Entonces yo creo que se peca un poco de eso. Y yo creo además que estamos en una época en la que los jóvenes leen mucho. Tenemos mucho más acceso a la literatura a través de plataformas digitales, las librerías de segunda mano que hay. Entonces yo creo que es una época que es de bastante esplendor literario comparado con épocas pasadas, porque además hay más alfabetización, tenemos más acceso en general a los libros y no sé, simplemente ofrecer esa vía un poco optimista de que los jóvenes sí realmente nos movemos y nos interesamos un poco por el conocimiento y por la literatura. Pues nos da mucha alegría escucharte. Y anima a tus colegas y tus compis a que vengan, porque fíjate la media de edad que tenemos. Es que eso es muy preocupante. Intentamos hacer estas cosas, entre otras cosas, para pinchar a gente no como tú, porque a ti no hace falta pincharte, tú vienes a disfrutar por lo que hemos visto, lo cual es maravilloso compartir esta mesa contigo. Pero necesitamos más gente joven, gente que le guste pensar, que le guste reflexionar. Díselo a tus amigos, a tus colegas, que te lo has pasado muy bien y que además te hemos aplaudido, te vamos a aplaudir. Necesitamos gente joven. Yo no iba a hablar, pero como él ha hablado, me voy a sumar a lo que ha dicho. Aquí somos muchos, a casi todos los que habéis hablado os conozco porque somos muchos profesores de la universidad, casualmente. Y bueno, yo también soy profesora, yo doy clases de informática. Yo me sumo a lo que ha dicho Cristina, o sea, yo todos los años tengo alumnos que le doy gracias al cielo de los alumnos tan buenos que he tenido, ¿no? Yo tengo un compañero que decía, lo resumido de una forma, decía, antes teníamos 100 alumnos y 20 eran buenos, ahora tengo 200 y 20 son buenos, ¿no? Sigue habiendo alumnos muy buenos, que leen mucho, que hacen muchas cosas, que se preguntan muchas cosas, que son muy críticos y que te da gusto darles clases. Y yo todos los años tengo muchos de esos, ¿no? Pero para mí, ahora, tienen mucho más mérito que nosotros. Porque yo estudiaba porque me aburría. Es que si no estudiaba, pues como no tenía dinero para libros, porque ahora los libros son gratis, pero yo no tenía dinero para comprar libros, ¿no? Pues miraba al techo, entonces pues estudiaba, pero hoy en día que tenéis las pelis, tenéis los juegos, tenéis los libros, tenéis de todo, o sea, que yo mis hijos, por ejemplo, cuando estudian me dicen, mamá, voy a dejar el móvil en el cuarto porque quítamelo, apágamelo. ¿Qué mérito tienen con todas esas distracciones que además están diseñadas para engancharlos, para captarlos, para que no dejen de mirar el móvil? Porque es que hasta los adultos estamos cayendo en eso, ¿no? Que lo dejen en toda parte y se pongan a estudiar y se pongan a leer. O sea, yo otro aplauso para este muchacho y para todos mis alumnos que nos dan la vida, los alumnos de la universidad. Entonces, he hablado porque has hablado tú, si no, no hubiera dicho nada. Sí. Ah, y otra cosa, porque yo en mi guía docente tengo puesto que se aprueba con 5. ¿Sí? Si no sacan un 5 en el examen, pues no lo apruebo, ya está. O sea, les valoro las tareas, pero en mi guía está escrito y si no tienen un 5... No, pues yo no sé quién no te deja poner un 5. No. Yo un 5 además en cada parte, ¿eh? Que la revisión... Sí. No. Yo un 5 además en cada parte, ¿eh? Yo se lo digo, no te puedo estudiar la parte 1 y dejarte la 2, me tienes que sacar un 5 en cada parte. Y a mí, por ahora, nadie me ha llamado la atención, ¿eh? Simplemente eso. Es que era yo, he sido yo, ¿sabes? Sí. Yo sí soy director. Sí. Es cierto que son una magnífica actuación, sí. Los poquísimos jóvenes que tienen este tipo de debate, pero en absoluto son representativos de vuestra generación, porque vuestra generación tiene, entre otras cosas, el gozo privilegio de ser la primera, después de muchas décadas, donde se ha invertido el efecto Flynn
de crecimiento continuado del coeficiente intelectual. Eso es cierto, es fabuloso. Pero que cunda el ejemplo, o sea, yo soy optimista contigo. He tenido el privilegio de dar clases primero de clásicas a un grupo de 48, de los cuales por lo menos 30 son como él, o sea que un privilegio. Primero de clásica este año. Quien se va a tu carrera es que realmente tiene una vocación, porque tal como está el mundo, tu carrera se hace a base de vocación. Es lo que me pasó a mí cuando ya de muy mayor me dio por estudiar arte. Todos los que estábamos allí es que nos comíamos todo. Y todo el día además después salíamos de la clase y nos íbamos a todos los museos, a todas las exposiciones. ¿Por qué? Porque son estudios muy vocacionales, porque no tienen, digamos, una carta de presentación de aplicabilidad directa a encontrar un puesto de trabajo, que es lo que se va buscando ahora cuando la gente se matricula en las carreras. Y eso es cierto. Sí, perdón. Simplemente una reflexión, ¿no? Haciendo una referencia a lo que decíamos, ¿no? Si de 20 alumnos antes tenías 80 que eran malos, el problema es que esos 80 ahora tienen el mismo voto y pueden publicar en redes sociales igual sus ideas que pues no son tan brillantes como las de los otros 20. Y la faena es que esos 20 pasan a ser una minoría. Tienes 80 que van a hacer piña, que van a hacer y van a cancelar a los 20 que son brillantes. Y eso es difícil. Yo ahí soy muy negativo, o sea, con respecto a la teoría de la cancelación y como la mayoría, si quiere, puede comerse ideas que puedan ser brillantes de una minoría. Vaya. Ahí desafías a tu padre. Completamente. Completamente, vaya. Que pensemos que haya gente que piensa que la Tierra es plana, que mañana un grupo de TikTok puede decir que fumar es bueno, que tengan niños con vapor en la calle, hace pensar que la mayoría de la gente... Lo del callo solar, yo me quedo pasmada. Lo del callo solar, no sé si lo habéis escuchado, bueno, pues se ha generalizado eso en TikTok, que tú lo que tienes que hacer en invierno es achicharrarte al sol. Porque una vez que te has achicharrado, ya en verano... Ya nunca tienes un cáncer. Pero además que lo sabe gente que pueden ser referentes que dicen que el sol no es malo, que te puedes quemar lo que te dé la gana, que el sol no produce cáncer. Y eso al final es peyorativo, y eso yo creo que gran parte del problema es que la gran parte que sigue el bulo es gente que pues, a lo mejor está en una época de su desarrollo, de su formación académica, que todavía es incipiente, que no tiene un pensamiento crítico formado, o porque no se lo han dado sus padres, o porque no lo han recibido en la escuela, que se suman y hacen esa pelota cada vez más grande, más grande y más grande. Y por eso digo que esa gente es la que al final, cuando tú dices, oye, no le des el vapor al niño de 9 años, dicen, oye, ¿por qué no? Si lo hacen en TikTok, si lo hacen tal, y son 200 personas, o bueno, pero en este caso eran 80 las que dicen que sí, contra 20 que dicen que no. Sí, muy interesante. Bueno, podríamos estar horas, pero tenemos que irnos ya. Lo que sí ha salido una cosa en el debate que me ha gustado especialmente, y es el tema de si debemos censurar o no debemos censurar, que la ha puesto de manifiesto Pachi, que se la ha ido ahora la hora, pero gracias a ti ha venido una idea estupenda de si realmente merece la pena en determinados contextos y situaciones censurar. ¿Por qué me ha gustado? Me ha gustado todas vuestras intervenciones, pero esta me da pie a anunciaros el último debate de la temporada, que será el sábado siguiente, donde vamos a hablar de si hay que ponerle o no límites a la ciencia. Y para ello vamos a tener una especialista en genética, vamos a tener a Antonio Diegues como especialista en ética y que además está en el Comité Ético Nacional para valorar estas funciones, y vamos a tener la suerte de contar también con una de las personas más idóneas para hablar, sobre todo relacionados con el avance de la inteligencia artificial, que es nuestra estupenda Cristina, que me ha encantado como fichaje para nuestras tertulias. Y yo simplemente os quiero dar las gracias, como siempre yo me lo he pasado fenomenal, la diversión intelectual es la mejor del mundo y se puede hacer gracias a personas como vosotros que nos escuchan, y por supuesto a todos los que nos escuchan desde las universidades americanas, que le estamos muy agradecidos por su progresiva audiencia. Muchas gracias a todos y espero que nos veamos el sábado siguiente. Gracias.